Pues sí, hemos vuelto. Y hemos vuelto para comentar la victoria de Don Carlos Sainz, segundo de España, y ahora también apellidado Vázquez de Castro y Cojones de Toro. Junto a mí tengo, como todos, iba a decir como todos los días, pero ni todos los días ni en los últimos meses, a José Antonio Murcia. Sí, we are back. We are back porque somos unos interesados. Nos hemos ido a la cueva durante un par de mesecillos y hemos vuelto en el momento indicado para hablar de una victoria española en la Fórmula 1 y no de quien pensábamos. Un murciano cuando hace calor se esconde en la cueva, que es donde se está fresco. Y bueno, después de una actuación descomunal en Monza, ha llegado la 2. La 2. Yo siempre confié. Lo sabe que José, lo muy de Carlos que soy. Y ha llegado de una forma, o sea, desde la FP1 hasta la última vuelta, una clase maestra. Una clase maestra de Carlos. Totalmente. O sea, es que él mismo lo decía que incluso a gente que un poco fuera de contexto le pueda sonar arrogante, pero en la realidad, o sea, él dice que hizo la pole sin arriesgar y tiene toda la razón del mundo. Es que le salían los tiempos sin arriesgar, sin acercarse a los muros, sin buscar los límites y se colocaba primero. Decía, entonces, ¿para qué vas a arriesgar más de la cuenta? ¿Qué quieres sacarle 7 décimas y jugártela? Quedó primero fácil en la pole, entre comillas fácil, y luego en carrera, pues quizá no sea todo lo que un aficionado a motores por espera, porque no iba a ir rápido, pero era lo que él necesitaba, que al final esto se trata de ganar, da igual por un segundo que por 100. Claro. Entonces, fue lo que hizo muy inteligentemente. Luego hablaremos de por qué en el muro de Ferrari nadie con 100 pulsaciones menos que Carlos Sainz se dio cuenta de por qué era necesario ayudarse con Lando Norris. Eso es un tema aparte que, bueno, Ferrari no quisieron valorar, pero menos mal que Carlos Sainz sí fue lo suficientemente inteligente para darle por fin la primera victoria de la temporada a Ferrari y a cualquier equipo que no sea Red Bull. Pues sí. A ver, yo en cuanto vi que se le pegaba a Norris, yo lo que hacía al vuelo. O sea, yo lo que hacía al vuelo. Sí, yo De también. hecho, lo estaba viendo. Porque Lo estaba viendo, estaba en el comedor de la casa de mi novia, la cual mando un besazo aquí. Con su madre al lado, también le mando un besazo. Y su hermana. Y me tuve que ir a la habitación porque no me podía estar aquí sentado de la emoción. Y eso es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es eso, esas últimas vueltas en Singapur. a ver, la Fórmula 1 es tragarte una mierda de carrera durante 50 y pico vueltas, que fue lo que fue, y que de repente pues te cortaras esas últimas 5 con 4 pilotos en 2 segundos jugándose la victoria. Con capacidad de adelantar más bien poca, pero yo la verdad es hace mucho tiempo que no recordaba sin intervención de un coche de seguridad en la parte final y tal, que cuatro pilotos llegasen tan cerca, aunque bueno, sí es verdad que uno se quedó por el camino, uno menos, como que diría. Ahora hablaremos de todo eso. Porque quiero empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Te gusta el nuevo Singapur? ¿Te gusta más el No antiguo? me disgusta, pero sigo prefiriendo el anterior. Por lo que leí, de momento es temporal, porque están haciendo unas obras ahí en el puerto de Singapur y por eso es la remodelación. Pero si acaba cuajando este nuevo trazado, se podría convertir en permanente. Sí, de hecho creo que no se descarta, si no entendí yo mal, viendo un vídeo de la retransmisión británica, que hagan esa parte, esa obra, y luego se haga la primera chicane de antes, y una recta Ujú. que no pase por el túnel hasta las últimas dos curvas. Eso me pareció entenderlo. Al final, bueno, esto estamos hablando de aquí a 2027. Sí, pero bueno, el trazado no me disgustó. Sí es verdad que, bueno, que hubo muchísima polémica con meter zona de DRS o no, porque no todos los equipos estaban de acuerdo. Yo creo que ya el año que viene sí se pondrá. Lo más seguro es que sí, con un poco más de margen de maniobra para trabajarlo. Pero bueno, el circuito en sí, pues me moló. Y al final, pues Lance Stroll descubrió otra curva, no va a poder estrellarse que no fuera la del Krasgate. Sí, sí, además. Es que no recuerdo ningún accidente ahí. O sea, quizá me quiere sonar uno, pero no me acuerdo ni de quién ni de dónde, que como que hizo un trompo y se fue hacia el muro de Sí, me boxes. quiere sonar a mí también. Pero Me quiere yo, sonar a mí también. y bueno, esto viene a demostrar que el nivel del Ancestral es patético. O sea, Sí, lo siento mucho. ya, ya entraremos un poco más adelante en ello, pero sí, o sea, a pesar de que el trazado fuera nuevo, Lance Stroll siempre descubre
lugares nuevos donde demostrar su magia. Y eso que no Pero corrió la volvemos carrera, a lo porque importante que al final. imagínate. Sí, sí, luego comentaremos también otro vídeo bastante gracioso que ha circulado por redes sociales Sí, hablando sobre Stroll. Pero bueno, quiero resaltar que al final la victoria es de Carlos Sainz, que es la segunda de España o sea, la segunda de él, la 33 de 4 España. de 34. 34. Ah, sí, siempre la 34 de España. Con una muy, muy, muy buena carrera y sobre todo parece completamente otro desde que ha vuelto del parón veraniego. O sea, me parece que en Italia ya lo hizo, el problema es que hay, o sea, si es Red Bull en condiciones normales no le puedes tocar. Y Sí, a como ver, dijo yo Fernando te voy a Alonso, ser sincero. Yo creo que si no bloquea, que es que al final el bloqueo era inminente. Es decir, el fallo era inminente porque estaba sobreconduciendo. Pero Verstappen no lo pasa. Verstappen lo pasa por estrategia, pero no lo pasa en pista. O sea, hombre, sí, pero es que la estrategia, o sea, hay una parada obligatoria. Es nada, que la no, a estrategia eso es a lo forma que parte de voy, la Fórmula pero. 1. Pero la pasada esa que le mete Verstappen para ganar la carrera, no, no se la mete. De hecho, después de Monza, Carlos Sainz era el primer piloto no Red Bull que más vueltas había liderado, que tenía 14. Ahora tiene, si no me equivoco, echando cuentas, 70 Sí, y súmale 76. todas las de Singapur. 62, 76 tiene ahora mismo. Y vamos, no hizo Gran Chelem porque no tocaba. Es un Ferrari. Bueno, no, bueno, no hizo Gran Chelem porque los Mercedes pararon. Claro, claro. Así, así. Si no, probablemente sí. Bueno, no sé si Verstappen a lo mejor la podía tener porque también paran después los Red Bull, pero bueno, el caso es que el Gran Seren es lo de menos. O sea, demostró ser muy superior, sobre todo ser muy inteligente, porque cuando en el muro de Ferrari te dicen, oye, que te ha cogido Lando Norris el DRS y tenga que venir tu piloto, que está viendo por el retrovisor cómo le vienen 4 flechas por detrás, diga, no, ya me encargo yo. Está siendo puesta. Pues bueno, otra más de Ferrari, ¿no? A ver, también voy a decir una cosa. Pero También te voy a decir una cosa. O sea, nosotros estamos en casa, lo vemos, estamos muy nerviosos. Pero si nosotros estamos nerviosos, imagínate cómo está el que está en Ferrari. Como para empezar a darse cuenta de hombre, esto sí, con sí. toda la cantidad de datos que tiene. O sea, a ti te dice, le estás dando la referencia con Russell. Tú estás en tu cabeza que tiene que ser Russell y de repente te dice Norris. Te rompe el esquema. Te rompe el esquema y tardas en reaccionar. Es decir, tú haces lo que te dice el piloto, pero tardas en reaccionar, tardas en cambiar el chip. Y si te lo tiene que decir No, Carlos, pues al final es normal. no estamos hablando de las últimas 5 vueltas, que ahí sí puedo entender el frenzy y tal, que Marginelli lo contó luego en Dazón, que en el momento en el que pararon los Mercedes, Carlos Sainz dijo, darme la diferencia con Lando. Y yo te estoy hablando de 15 vueltas antes. O sea, Sí. en 15 vueltas a alguien en el muro de Ferrari, y mira que lo estaban haciendo bien. No, O sea, pero Ferrari hizo seguía. muy Pero bien. si lo dice. Si. Todas las vueltas, hasta que se hace. Hasta la radio ya famosa en la que le dice. Primero lo dice y luego el It's on purpose. Inglés de Murcia. Pero. Todo ese tiempo le estaban cantando la diferencia con Russell. Todo el tiempo. Él lo Sí, sí, pidió. era lo lógico, pero él pidió a Lando en el momento en el que para Mercedes, porque ya contaba con esa opción de tener que utilizar a Lando, que era lógico y normal. Y eso es a lo que me refiero, que no es algo que te pillase de imprevisto las últimas 5 vueltas, de que anda, está Lando todavía por aguantando por ahí. No, es que Carlos Sainz había visto 10 vueltas antes. Y me da rabia porque Ferrari había hecho una estrategia muy buena desde el principio. Había puesto con Leclerc los blandos para atacar a Russell, lo consiguió. Sacrificaron a Leclerc, no por la parada mal, sino por vamos a generarle espacio. El problema es que el safety car les jodió la vida, pero utilizaron a Leclerc muy inteligentemente para que Carlos Sainz tuviera la ventaja, luego se le jodió, pero hasta ese momento está siendo una estrategia inmaculada de Ferrari para ganar la carrera con el piloto número 1 en ese fin de semana. O sea, no había crítica ninguna. Pero, como es Ferrari, de repente entraron en pánico. Cuando vieron a que los Mercedes venían, entraron en pánico. Y menos mal que Carlos Sainz sí tuvo la sangre fría para poder decir, no, esto funciona así y esta victoria va a ser mía. Y eso es lo que yo quiero resaltar, que sí, que Ferrari lo ha hecho muy bien, que hay nerviosismo y tal, pero que mucho mérito de esta victoria, por nada el 100% es de Carlos Sainz y la sangre fría que tuvo para utilizar a Lando Norris. No, no, a ver, yo estoy completamente contigo. O sea, es una jugada maestra. Es una jugada maestra total y absoluta de. Porque sabes. Porque McLaren corre más en recta que el Mercedes. Sí, Entonces, empiezas. Los adelantamientos de Russell los hizo por tracción. A Leclerc se lo ventila en tracción. Y hay un momento
en el que Russell está a punto de pasar a Norris, pero Norris se defiende muy bien y luego es incapaz de adelantarle incluso con el rebufo. Es que lo dice George Russell luego en la rueda de prensa posterior. Él tiene una oportunidad antes de que coja el DRS Lando. O sea, cuando él, en esta defensa de Lando, Lando no tiene el DRS de Carlos, y ahí era la oportunidad. Y él lo dijo George. Tuve una oportunidad, llegué a meterle hasta la mitad del coche, pero no pude y ya con el rebufo era imposible, porque el Mercedes es una tortuga en recta, es así, y era imposible con el tren de DRS. Tuvo esa oportunidad, la desaprovechó y ya con el DRS Lando ya para Russell era imposible. Entonces ahí, entre comillas, fueron vueltas tranquilas para Carlos, aunque obviamente tenía que seguir manteniendo esa distancia con Lando, pero él mismo ya sabía que tenía un poquito más de ritmo para no correr peligro esa victoria. Entonces, oye, mira, chapó por él, se lo merece mucho y sobre todo que la gente se esté empezando a dar cuenta de que, oye, hay otro piloto en Ferrari. Sí. Y es que es lo que he venido yo diciendo siempre. Se ha tendido a hablar muy bien de Leclerc, se ha tendido a hablar muy bien de Norris y alguien que está a su nivel, porque por ejemplo, Norris y Carlos estaba por encima de Norris, no por mucho, pero yo creo que Norris a día de hoy no ha acabado por delante de Carlos en ningún campeonato del mundo. Puede ser que en 2021, puede ser, pero es una vez. Entonces, Tengo mis serias ¿y dudas. sabes cuál es el problema? Es que todo esto viene de España. Hay gente decepcionada porque no ha ganado Fernando Alonso y... Hostia, que te ha ganado Carlos ahí en la carrera, pero con el brazo en la ventanilla y digo el brazo para que no nos censure YouTube. No tenga que poner el explicit. O sea que aquí hay nivel. Pero el detalle de genio de Carlos Sainz es cuando ataca a Russell a Norris, que le abre un segundo y medio ahí. Ahí la diferencia es de un segundo y medio. Le dicen Lando, además la voz esta de funeral que tiene el ingeniero de Carlos, el Ricky. Sí. Lando is 1.5. Y pierde 7 décimas en las primeras 3 curvas para que le pille el DRS otra vez. La imagen esa ya la han sacado en Dazón, es... A mí me parece un golpe de genio. Porque ya no solo eso, Sí, es sí, tener la estaba. frialdad. O sea, ya no es el tener que mantener ahí a Lando, que bueno, una vez que ya lo tienes enganchado, anchas Castilla. Pero esa frialdad de saber, venga, voy a perder 7 décimas aquí para que me pueda pillar el DRS con garantías. 6 7 décimas. Eso ya es una pasada. O sea, una cosa es perder tiempo con una referencia detrás y otra cosa es perder tiempo a ver, mirando el delta a ver cuándo puede empezar a tirar otra vez. Y yo creo que esa es, Sí, sí, a esa es ver, la que definición de la superioridad que tenía Carlos aquí. sí, sí, aquí, o sea, aquí tenía un punto más. O sea, aquí tenía un punto más. Se vio desde el FP1 y yo creo que todos lo vimos que tenía que aprovechar esta oportunidad, dado que Red Bull decidió autoinmolarse o vete tú a saber qué pasó. Y tenía que aprovecharla y la aprovechó. Fue súper inteligente y vuelvo a repetir, demostrar que, oye, que vale que algunos lo quieran poner por debajo de otros pilotos, que yo soy el primero que lo he hecho, pero eso no quiere decir que sea un mal piloto y aquí acaba de mostrar que, oye, auténtico carrerón y como yo he dicho muchas veces en este podcast, lo que le faltaba era traer el resultado a casa, porque la gran mayoría de ocasiones, o sea, las mejores carreras que te recuerdo yo a Carlos Sainz, siempre había sido acabando mal, o sea, acabando sin traer un resultado a casa. Pues esta has hecho un fin de semana perfecto y ha traído el resultado a casa y encima todo lo mejor posible. Entonces, chapó y sinceramente nunca hemos dado votos de piloto del día nosotros ni el mejor del fin de semana, pero vamos, aquí sería para Carlos Sainz sin ninguna duda. Hemos dado alguna vez zumitos. Hemos dado alguna vez zumitos. Bueno, sí, los Pero zumitos aquí a le mí damos nunca los. me han convencido los Aquí zumitos. no lo vamos ni a hacer. Le damos los 3 zumitos a Carlos y ya está. Pero la prueba de la superioridad de Carlos es que hace la. O sea, Carlos Sainz era. En el tercer sector era imbatible. Era imbatible. Pero es que en el segundo era igual. El segundo, que es el más técnico, el más revirado, era el más rápido. Y hace la pole sin arriesgar en el segundo. Porque el segundo en la Sí, pole es un desastre el sector de Sainz dentro de lo que cabe. No mejora. pero es que él mismo lo dice, le dice, es que vi la tabla de tiempos en mi primera vuelta, que no había arriesgado absolutamente nada, me vi primero y dije, con empujar un poquito más sin buscar los límites, me da. Y fue así, o sea, no sabemos cuál era el tope de Carlos Sainz, pero probablemente hubiera sido un poquito más. Pero, repito, era innecesario. O sea, era innecesario y, y creo que ahí también fue muy inteligente, ¿eh? No vamos a jugarnos aquí y venir a bajar medio segundo cuando puedo tener la pole perfectamente rodando un poco más lento.
y al final pesa a Leclerc, que sufría muchísimo más todo el tiempo, y él también pues optó por, oye, cabeza, esto me vale, mira Leclerc cómo está sufriendo, porque al final, en principio, Ferrari no debería haber ido bien en Singapur. O sea, fue una sorpresa, que esto lo ha reconocido hasta el propio Basser, de decir, oye, aquí pensábamos que íbamos a sufrir. Hombre, esto me recuerda Entonces, un poco a oye, lo de 2019, que veníamos de Monza. Bueno, Ferrari va bien en Monza, pero en Singapur a sufrir. Y en Singapur cogen y te ganan otra vez. O sí, sea, pero bueno, es muy parecido. venían con ese discurso y viendo el año que llevaban, pues te lo podías comprar. Pero de repente ya Carlos Sainz y arrasa, porque ha arrasado. Y oye, pues chapó, y por lo menos esto es un golpecito de moral para Ferrari que les hacía falta para acabar bien el año y estar motivado para 2024, porque se les veía ahora mismo se le veía sin rumbo. Sí. Y bueno, si es que no me voy a cansar de decirlo. Es que yo acabé el domingo. Oh, acabé el domingo después de la carrera en éxtasis. Con el himno de España, además, que ya no es el que le ponían a Fernando Alonso, que iba todo trapo eso. No, Sí. duraba 20 segundos el himno, ahora no, ahora se explaya. Eso sí, el himno italiano me gustó mucho, ¿eh? No me gustó mucho cómo Bueno, sonó. bueno, quizás no estaban preparados aunque Puede ser, estaban puede preparados ser. ya con el de Países Bajos y el de Austria, lo tenían ya ahí automatizado y de repente dijeron, no, espérate, ¿dónde están estos? Ahora, yo quiero hacer un Pero bueno, llamamiento. Yo quiero hacer un llamamiento a la realización de las carreras. Por favor, sincronizadme la música con los mecánicos cantando. Porque va cada uno por un lado. Y eso me vuelve loco, por favor. Esto es un llamamiento real. Organizador de la Fórmula 1, si hace falta, contrátame. Yo lo hago. Esa va a ser mi única misión. Pero por favor, que te vuelves loco viéndolo. Porque pasó en Monza, yo me acuerdo cuando ganó Leclerc en Monza pasó lo mismo. El himno, se escuchaba más a los fans que al himno, le metieron más al himno que a los fans y cada uno iba por un sitio distinto. Y eso queda bueno, feo. al final, sí, con el factor humano es un poco más difícil y probablemente alguno ya en Ferrari iba borracho. Sí, pues sí. Lo mismo antes de la Hombre, carrera. Antes de la carrera. hombre, viendo el pit stop de Leclerc, puede ser que sí. Y ya por si quieres comentar algo de Charles. Hombre, a ver, Leclerc. Es que, a ver, ha hecho lo mismo en los 2 fines de semana. Ha hecho primero FP1, luego le ha pasado Carlos por encima. En Monza le copió el setup, o sea, en Monza Leclerc fue bien y casi le quita el podio a Carlos en una lucha absurda que no tenía ningún tipo de sentido, pero casi le quita porque le copió el setup a Carlos y Carlos pues se cargó las gomas peleando con los Red Bull, algo que Leclerc, por ejemplo, con Verstappen no hizo. Entonces, aquí en Singapur es que no lo sé, ha estado otra vez por detrás. Es decir, es que ha habido un escalón de nivel como, por ejemplo, quizá no tan bestia, porque la diferencia no es tan bestia, pero Carlos ha logrado, lo han dicho hoy, creo, es la primera vez que quedan por delante de Leclerc en una clasificación de un Gran Premio de Singapur. Ni Vettel en 2019, ni Carlos, porque Vettel creo que solo compartió equipo en Singapur con Leclerc en 2019, pero ninguno de los dos había quedado por delante de, mm, de Leclerc hasta hoy. Entonces eso te hace darte una idea de al nivel a que está Carlos. Que esto no significa que Leclerc sea mal piloto. O sea, que Leclerc No, es un poco lo que, yo lo que sí. dicen Lecrash. Sí que es verdad que tiende a que se le cruza el cable más rápido. Sí, eso lo ha dicho hasta el propio Basser, que probablemente sea el defensor número uno de Leclerc. Ha dicho que se le cruza el cable con mucha facilidad, que es muy impulsivo y que eso es lo que intentan controlar. Yo desde fuera creo que no se está sintiendo cómodo con los cambios que está viendo en Ferrari en el sentido de enderezar el rendimiento del coche. Por la sensación que me da y por el plus que le da a Carlos Sainz, o sea, la diferencia entre ambos no me parece tan abismal como se ha visto tanto en Monza como en Singapur. Entonces creo que los cambios que está haciendo Ferrari para hacer funcionar el coche le están beneficiando a Carlos, porque no creo que esa diferencia sea tan normal. Es que lo estoy viendo aquí, acaba 21 segundos, que sí es verdad que al final ya Leclerc cuando le pasan los dos Mercedes te dejas ir, porque sabes que ya no vas Si a te ningún dejas lado, ir, que no pero vas a cuando obtener te nada. dicen que viene Verstappen por detrás, no te dejas ir. Bueno, pero en Verstappen no lo hubiera pillado en la vida. Sí es verdad que queda al lado, pero no lo iba a pillar. Pero bueno, yo es por darle una justificación a Leclerc, que creo que al final le arruinan el fin de semana
con el pit stop, porque yo creo que un podio podía haber rascado perfectamente. O Pero haber estado en la lucha con Norris. sí, Detrás de haber estado ahí Norris. en O sea, el hubiese estado detrás de Norris, yo creo. o haber estado ahí en el trencito. Bueno, es que al En el final trencito hubiese paró yendo estado. De segundo. hecho, se pasó varias vueltas a 2 segundos del trenecito hasta que, bueno, hasta que pararon los Mercedes es que se desplomó. Bueno, sí, sí, es que ya básicamente ahí ya dijo, no tengo nada que hacer. O sea, los dos Mercedes le pasaron muy fácil y es lo lógico, normal. O sea, yo creo que Leclerc se le cruzó el cable en el momento en el que vio que estaba segundo con el pit stop y le jodieron. Yo creo que ahí otra vez cortocircuitó él y a ti es muy buenas. Sí. No es la primera vez que le pasa algo en boxes aquí en Singapur y pierde una posición relevante. Y por cerrar, el tema Ferrari, a ver, cuando las diferencias no son abismales, pero las diferencias en sensaciones, cuando en Italia Sí, salta sí, la sí. noticia y te dice el propio Leclerc que ha tenido que copiarle el setup a Carlos porque es que no sabe por dónde coger el coche, pues la diferencia no es grande, pero las sensaciones, ¿qué sensación te da cada cosa? Ahí yo creo que Sí, es en donde radica, sensaciones. ahí yo creo que es donde radica la gran diferencia. Además, también es verdad que ha habido un poco de cambio de normativa para perjudicar a Red Bull, que ahora hablaremos también un poco de Aston Martin. Y esto también le ha venido un poco bien a Ferrari. Hombre, sí, sí, sí. O sea, al final en la Fórmula 1 siempre hay pequeños factores, sobre todo muchos a espaldas de los aficionados, que van sumando. Pero yo creo que todos estos pequeños factores están perjudicando a Leclerc, sin restar ningún tipo de mérito a la superioridad que está mostrando Carlos desde la vuelta de las vacaciones. Pero creo que Leclerc está perdido y su personalidad no le está ayudando a encontrar un camino para poder ir mejorando poco a poco. Lo mismo de repente llega a Japón, se muestra súper lúcido y de repente empieza a rodar súper rápido. Pero bueno, es que al final es así Leclerc. O sea, de repente aparece y vuelves a ver el talento que es. Yo espero que sí, porque al final pues es un poco más de interés, un poco más de igualdad, pero ahora mismo está muy perdido. Sí, pero aunque de ese paso adelante, por ejemplo, se pone mucho de ejemplo lo de Baku. Lo de Baku fue porque Carlos no estaba cómodo, dice antes de irme contra el muro, que Leclerc se fue contra el muro creo que 2 veces ese fin de semana. Me mantengo, salvo el fin de semana y fuera. La diferencia entre los dos nunca ha sido abismal. Sobre todo ahora que es que Carlos lo ha dicho, dice, es que estoy aplicando técnicas que tenía en McLaren, que McLaren Carlos era fácilmente top 5 de la parrilla. Al menos Por bajo eso, mi porque opinión. ahora se siente más cómodo con, ahora se siente más cómodo con el Ferrari y le está permitiendo pues volver a lo que es su pilotaje, a sus puntos fuertes y demás. Por eso es repetir mi argumento. Creo que esta situación está favoreciendo un poco a Carlos, lo que le da más confianza y permite demostrar el piloto que es, y esto se lo está restando a Leclerc, y Leclerc, con lo fácil que es que cortocircuite, pues va peor. Entonces, Ahora, pues también le tiene al que haber final, comido. Le tiene que haber también. Le tiene que comer también un poco el coco, como le ha dado la vuelta a la tortilla a Carlos. Sobre todo sí, porque este año toda la reestructuración que ha habido en Ferrari viene en gran parte provocada por él. sí, y a Carlos prácticamente lo tenían ya defenestrado y camino de Sauber barra Audi. O sea, esa era la situación prácticamente a principio de temporada y Carlos les ha ido a dar la vuelta y ahora mismo está por delante en la clasificación. Eso vamos a ver cómo lo afronta Leclerc. Desde luego, por su, digamos, aspecto en su estado de ánimo, se está viendo que muy bien no lo lleva. Pero repito que esto ya Japón hace un buen fin de semana y cambia las cosas muy rápido, que al final está muy cerca de la clasificación y se pueden dar la vuelta rápido. Sí, por ejemplo, John Zambor, Leclerc que estaba un pelín por delante. No estaba ni una décima por delante de Carlos, más o menos. Estaban los dos, pero tiene el accidente. En Monza y Singapur ya lo hemos hablado. Pero bueno, Forza Ferrari y, y Forza Ferrari. Y si se cuelan muchas toses, lo siento mucho, estoy intentando Bueno, silenciarlas todo lo que puedo porque tengo alergia. y Forza Lando Norris, que al final pues pasó un poco desapercibido todo el fin de semana y tampoco le vamos a dedicar mucho porque que realmente o sea, Lando Norris estuvo todo el rato ahí en el trencito, parecía que no participaba, siempre cuarto, quinto, de repente los Mercedes deciden parar, o sea, Ferrari la lía con Leclerc y te aparece Lando Norris segundo. Y el momento, la verdad, o sea, en el momento donde, digamos, cuando tienen que aparecer las estrellas, que era la defensa que tiene que hacer sin DRS a Russell, la única intento que tuvo,
defendió perfecto y eso le valió el podio, porque si no yo creo que Hamilton también se lo hubiera cargado rápido. Sí, porque ya no te está dando Carlos el DRS. Y bueno, la verdad es que ha sido circunstancial. Pero si lo piensas, Carlando ha ganado el Gran Premio de Singapur con el poder de la amistad. Sí, Es circunstancial porque sí, Carlos le hubiese dado el rebufo, hubiese sido Alonso, hubiese sido Russell, hubiese sido Norris, hubiese sido Magnussen. Pero es sí, que. el propio, el Pero eso propio es así. Norris es el primero que lo reconoce. Sí, O sí, sea, sí. es el primero que lo reconoce, que dice, oye, que es mi amigo, pero que me ha dado el DRS porque le interesaba. Sí, sí, sí. Y además que Lando la suelta en las entrevistas, que eso me encanta. De repente está súper serio y te suelta un zasca, sin venir a cuento. Y ahí la suelta, dice, oye, sí, sí, es mi amigo, estoy súper feliz por él, pero si me ha ayudado es porque le interesaba, no por otra cosa. Pero yo me alegro mucho, y esto habla muy bien de Lando, porque el McLaren no estaba para entrar en el podio. O sea, lo lógico, lo normal es que o Russell o Leclerc y obviamente Hamilton tenían que estar por delante. O sea, Red Bull le sacamos de la ecuación porque no han estado este fin de semana. Pero Lando en principio debería haber sido cuarto o quinto. Y sacar una segunda posición habla muy bien, porque de esto va, entre comillas, la Fórmula 1. De en tus peores momentos sacar los mejores puntos posibles. Sí, pero. Y Lando lo ha hecho. Claro, al final. Tu posición es la quinta, pero Hamilton se mete ya en un lío de salida. Y al final te tiene que ceder la posición por, por haberla liado. Sí, Por haberla liado. En plan, intentaron escaparse, pero McLaren presionó y presionó bien y ya se coloca tercero. Luego paran los Mercedes. Y luego es que salvas el podio, tocas el muro y engañas a Russell para que reviente el coche. Porque él toca el muro y Russell, claro, en ese momento yo me puedo imaginar, después de casi 2 horas de carrera, sudando, cansado, ciego, o sea, que en ese momento vas ciego. Sobre todo si eres el que caza, porque Carlos puede pensar, puede tal, sí, pero el que viene cazando viene ciego perdido. Viene ciego perdido para no lo único que piensa es en no cargarse las gomas sin ganar. Claro, tú ves, sigues la trazada de Russell Norris, pensaba en ganar. Norris toca el muro, claro, Russell que viene tan ciego, que viene detrás de Norris, pues se traga el muro y tiene un accidente que es que si lo piensas es prácticamente de rookie, pero claro, es que estamos hablando de Singapur con 33 grados, casi el 95% de humedad, el cansancio, que ya has perdido 3 kilos en carrera, nada más que de sudar. Y vas ciego. Es decir, mucho se ha reído la gente. Además, lo de if you no longer go for a gap y sale el de Singapore, el gap señalado, ¿eso lo has visto? Me parece maravilloso. Sí. Pero claro, la explicación yo creo que lo de Russell al final es un error grave, pero también hay que entender cómo venía. Él venía ciego, perdido. Sí, sí, sí. O sea, de hecho el propio Lando bromea, diciendo, yo lo había hecho la vuelta anterior, me ha querido copiar, pero peor. Sí, no, pero es que en la última vuelta él vuelve a tocar. Lando toca el muro. Si tú te fijas en la onboard, toca el muro y entonces se ve como. No me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, Lando toca el muro en la última vuelta. Y 5 décimas de segundo después, Russell se va recto. Y yo quiero Sí, ponerme en pie y aplaudir al señor Antonio Lobato por ese uno menos. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Que además ha salido en el canal, en las redes sociales de la Fórmula 1 el uno menos. Es que eso es de ser un gigachat. Eso es vivir del meme de una posición para Fernando. Sí, 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 sí. O sea, sí, le salió de dentro, le salió de dentro. Yo entiendo que le puede sentar mal a la gente, porque además veníamos de un accidente fuerte de Stroll el día anterior, que no le permitió correr, que al final de un accidente de un piloto no te puedes alegrar, que acabó contra el muro y siempre tienes ese temor, pero le salió de dentro el uno menos. Sí. ¿Sabes? Claro, es que es otro que está metido en la carrera, o sea. Sí, sí, en ese momento está metido en la eso carrera. lo veía. Oye, también quiero decir una cosa. Bueno, vamos a terminar el tema de Lobato. Él está metido en la carrera. O sea, yo creo que hasta se le olvidaba que estaba Tony Cuquerella y en el teléfono de la Rosa. Yo creo que estaban hablando de la Rosa y Cuquerella y él en su mundo. No, él estaba, hay un coche rojo de un español delante. Y ya está, así se tiró la carrera, básicamente. O sea, le puedo llegar a entender. A mí no me hizo mucha gracia, obviamente, que dijese uno menos. Pero yo lo entiendo que en ese momento de frenesí o sea, tú piensas para un rival menos. O sea, esto es como en las motos cuando se cae un rival. O sea, tú nunca te alegras de la caída en sí.
pero en ese momento que te caes es un rival menos. Entonces, Sí. pues, por ese lado lo entiendo, pero bueno. Es que además era Es una Russell. coña, Era Russell con el ha que. estado gracia. Sí, el sufrimiento Sí, era con Russell. era el rival. Sí, El sí, sí. sufrimiento era con Russell, pero bueno, al final. Y yo desde aquí, de verdad, me dolió mucho escuchar a Russell después. O sea, me dolió mucho. Se le veía jodido. De hecho, no sé si llegaste a escuchar la entrevista en Dazón, pero le temblaba la voz. O sea, de que estaba al borde del llanto de decir, creo que estoy pilotando mejor que nunca y estoy haciendo los peores resultados de siempre. Quitando la época de Williams, obviamente, pero... Sí. Y a mí creo que George estaba haciendo una carrera espectacular, se merecía obviamente el podio y en general se merece mejores resultados porque me meto aquí en la clasificación y está muy lejos. O sea, está con 109 puntos y Hamilton tiene 180. No creo que esa sea la diferencia real que haya entre Hamilton y Russell ahora Sí, hombre, mismo. súmale. Pero sí es verdad que entre fiabilidad, errores y demás. Claro, lo de Australia, esto. Y al final es lo que él estaba haciendo un carrerón. Él no iba a pasar a Carlos Sainz. De hecho, vi un vídeo. Me pasaron un vídeo de la retransmisión británica en la que Ted Kravitz estaba explicando que le había dicho Mercedes por qué no iban a poder pasar a Carlos Sainz. Punto uno, porque necesitaban 2 segundos. Iban un segundo más rápido y Carlos Sainz estaba guardando más de un segundo en la guantera. Y segundo, porque Carlos Sainz estaba tirando en los sitios en los que sabía que tenía que tirar para que en las zonas de DRS los Mercedes no tuviesen una opción. Es decir, él tiraba en la 1, la 2, la 3 y la 4 y le abría el hueco suficiente a Mercedes para que no le pudiese adelantar. Entonces eso es otro golpe de genio de Carlos. Al final, saber dónde tirar y tal. Y bueno, lo de Russell... Sí, pero bueno, pues... sí quería remarcar que... Sí, lo de Russell Quería remarcar fue eso, una sí, pena. claro. Fue una pena enorme. Más allá del uno menos de Lovato, es que hubiese hecho segundo sin parar y primero y tercero parando. O sea, hubiese hecho podio. Y el fin de semana que hace colándose ahora- delante de Leclerc, casi robándole la pole a Carlos Sainz, porque Carlos Sainz lo he visto y hace la pole en las últimas 2 curvas. Pues te vayas a pensar tú Sí, sí, que sí. tenía tantísimo. Bueno, tenía mucho más, pero él mismo lo ha dicho que... Tenía mucho más, pero con su mentalidad no tenía tanto. O sea, Ya. se estuvo muy cerca de escaparse. Y ahora la pregunta del millón es, ¿tú crees que Hamilton sí hubiera podido adelantar a Lando? No. Seco, ¿eh? Seco. O sea, al final entiendo el discurso de Hamilton y del Team LH. De es que Russell no ha podido, debería haberlo intentado. No. No. O sea, el nivel de gestión que estaba haciendo Carlos de la carrera no hubiese podido. O sea, si Russell que iba más... Es que no, y de hecho lo he visto. Si es Hamilton el... Yo creo que no. Yo creo que no. Y si consigue pasar a Norris, hubiese sido tan tarde que no le hubiese dado tiempo a irse a por Sainz. Yo lo tengo claro. Ahora, esto es como lo que decimos. Si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Ah, pues simplemente vi a mucha gente diciéndolo, quería sacarlo a relucir. Yo creo que a lo mejor a Lando en ese intento, quizás. No, tampoco lo tengo claro porque Lando se defendió muy bien y no es que No, porque al final Russell... Russell O sea un sea, mal piloto adelantando. tú te estás basando en la maniobra que hace Russell si lo hubiese hecho Hamilton. Es el mismo coche. Son pilotos igual de buenos. No te puedo comprar. Es que Hamilton lo hubiese pasado. ¿Por qué? Porque se llama Hamilton. No. Yo lo siento, pero yo no funciona así. Y entonces, pues por ahí va mi argumento. Si Russell no ha podido, Hamilton no hubiese podido. Hamilton se pega a Russell porque Russell no puede adelantar a Norris. No porque. No porque tuviese un segundo y medio más. Si tiene un segundo y medio más, quitan a Russell y dejan pasar a Hamilton. Entonces yo por eso, por ahí, yo sé que no. Bueno, sé, al final esto como lo he dicho, porque podría haber sido cualquier cosa. No, esto al final, cuando entramos en el terreno de las hipótesis y del ICC, súper subjetivo. Y bueno, pues al final el Team LH yo estoy seguro que a él le daban como ganador a Hamilton, si no iba a estar Russell delante. Pero bueno, Claro, siguiente pregunta. Y todavía siguen pensando que el campeón del mundo 2021 es Hamilton. Sí. Si es que no me jodas. Oye, por cierto, no lo hemos comentado. Grande Uy, masa, oficial. Ah, vale. Sí. A ver.
Massa lo hizo oficial. Que me parece tan surrealista. Es que me parece tan surrealista. Y recordemos la petición que hicimos aquí en Ingenios de Sofá. Queremos que si, en el caso muy, muy improbable de que Felipe Massa acabe ganando, queremos a su hermano, a su padre y a ese mecánico de fondo que golpeó la pared, les queremos reeditando la celebración del título de Felipe Massa. Sí. Esto es una petición desde Ingenieros de Sofá que vamos a elevar a los tribunales. No sé si ha sido en Gran Bretaña donde ha denunciado a Massa. Sí, preparamos un escrito rápido para personarnos como interesado en el procedimiento. Sí. Simplemente me he acordado y sé que lo comentamos, pero en ese momento Massa todavía no había denunciado oficialmente. Ahora ya lo ha hecho. No cuenta con el apoyo de Ferrari, equipo para el que corría. Sí, pero Felipe, tú adelante con lo tuyo. Pero bueno. A ver, no le van a dar el mundial. Él busca el que le reconozcan oficialmente, que diga, este señor perdió por esto. Él busca eso. Oficiosamente. Él busca algo que le reconozca a un tribunal de esto no debería haber sido así. Y si trinca una indemnización, pues la va a trincar. Y si cae el mundial, que no va a caer, pues todavía mejor. Pero él va por una indemnización y a porque se le diga que Felipe Massa, segundo apellido, si es que tiene segundo apellido, perdió el Mundial de Fórmula 1 de 2008 porque Bernie Ecclestone y el jefe de la FIA, Max Mosley, sabían que Renault iba a hacer un Crashgate y no lo pararon, ni lo reconocieron ni nada. A ver, él sigue hablando, él sigue diciendo que Ecclestone lo sabía, que Alonso también lo sabía, etcétera. La realidad que nosotros sabemos es que ese Crashgate sucedió con Felipe Massa primero y esos puntos le costaron luego el Mundial. Eso es una realidad. Que aquí que se lo vayan a reconocer algo que es oficial de que se hizo intencionadamente y que por eso Flavio Briatore no puede volver a entrar en un equipo de Fórmula 1. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Y si el semáforo de Ferrari hubiese funcionado, hubiese hecho podio. Sí. Y si no hubiese hecho cuatro trompos en Gran Bretaña, también. Si no se le hubiese parado el coche en Hungría, si es que claro, un mundial no se pierde en una acción que no es ni tuya propia. Es un cúmulo de circunstancias. Ya, pero es que pero es que en ese mundial él ha salido perjudicado en algo que un juzgado ha dicho que se había salido perjudicado indirectamente, porque lo que estábamos hablando, el tema principal del juzgado fue Nelson Piquet Jr., pero indirectamente le dio la razón a Massa. Entonces, pues de ahí viene todo. Pero bueno, era que me hizo gracia simplemente que Felipe llevase a la denuncia a la FIA y a la Fórmula 1. De hecho, y bueno, pues veremos a ver dónde acaba esto. Está, por decirlo, vetado del palo. Él es embajador de la Fórmula 1, pero no puede ir. No puede ir porque está en juicio. No lo dejaron pasar, ¿no? No dejaron pasar. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que yo tengo aquí en la escaleta, que es, ¿qué le pasó a Red Bull? Es que es raro, porque el año pasado fue Verstappen el que cortocircuitó toda la parte del box de Verstappen y tal. Pero es que este año es que han caído los dos como moscas. Pero es que en todo momento se vio que ese no es que había un equipo, no es que Ferrari estuviese por delante, es que había 5 equipos por delante de Red Bull. Sí, o sea es que la realidad es que el dominio de la Fórmula 1 este año no es de Red Bull, la gente se está equivocando. El dominio es de Verstappen. Verstappen se mete cuarto en FP3 con un coche que no iba. Sí. Y porque seguramente ya en Q2 cortocircuito del todo, porque tú no te puedes dejar... O sea, Verstappen es imposible que se deje con un Haas medio segundo en un sector de 4 curvas. Bueno, Haas iba muy bien, ¿eh? Luego... sí, pero... También hay que decir que el Alfa Tauri es un... Sí. Pero entiendes lo que digo. Sí, porque es que si no llega a abortar su Noda... Si no llega a abortar su Noda... Es que le hubiese quedado delante su Noda también. Bueno, también te digo, en lógica normal y pura, Verstappen no hubiera tenido que salir último o estar descalificado de todas las cosas que hizo durante la clasificación. Sí, pero... Porque me parece increíble que haya salido impune. ¿Qué hace? Seguramente cuando se queda parado en box, Red Bull, la radio esa es sospechosa ahí, dejando suspicacia. No es que nos pasó esto, teníamos que arreglar esto.
Ya está, y fuera. No hubiese colado, pero Hay una, esto... hay una onboard y una telemetría que se desmonta muy rápido. Sí, pero bueno. Luego impide a su noda. Va a denunciar a Alfa Tauri a Max Verstappen. Ya, pero es que la de Sargent, que es la única que no le penalizan, que no le dicen, que no le dan una reprimenda porque penalizarla no lo penalizan, me parece la más grave de todas. O sea, ahí donde hay 7 coches parados, Verstappen es el único que está en la trayectoria. Y se tiene que apartar y fastidia a Sargent. O sea, es que se me parece el más grave de todos. O sea, el de Pirelli también me parece bastante grave. Pero es que sinceramente, no sé, me parece absurdo. Pero era simplemente que me he acordado también y quería decir, oye, Max Verstappen debía haberse sido sancionado. Y hay que decir que Singapur nunca se lo ha dado bien a Verstappen. O sea, No, siempre creo es que un no. circuito que por una cosa o por otra siempre se le ha no ha ganado nunca en No, Singapur. O claro sea, que siempre no. se ha De ido hecho, atragantando por una. ha hecho podio seguro, pero creo que ha liderado 3 vueltas o 4 aquí en Singapur. Por eso, Leí el por dato, eso, o sea, puede no ser sé el si ejemplo será de. verdad. No sé si será verdad, porque al final en TikTok tiene que pillar las cosas con pinzas. Pero creo que ha liderado más vueltas Antonio Giovinazzi en Singapur que más Verstappen. Podría ser, ¿eh? Aquí ha sumado un total de una. ¿Puede contar una, dos, por ahí? No, porque No. salió. O no, salió Sainz delante salió Sainz delante cuando Si el no safety car. salió, o sea, si no salió Sainz delante de Verstappen, lo adelantó antes de que Nada más pasase una salir solo vuelta fue. después del safety car. O sea, lo adelantó inmediatamente. Eso. Porque estamos hablando de que Sainz lideró las 62 vueltas. Yo creo que no le duró el liderato una vuelta entera. Sí, Ahora, sí, sí. claro, el tema de las sanciones. Lo que hace Pérez. Primero con su noda y luego con Albon. Cero sanciones. Hamilton adelanta fuera de No, pista, no me acuerdo a quién. Cero sanciones. Porque adelanta en a la ver, primera. Hamilton devuelve la posición. O sea, no tiene ninguna intención de hacer la curva Hamilton, no la tuvo en ningún momento, o sea, que a mí no me venga con excusas No, de pero me yo han no digo en la cerrado, uno. no Yo tuvo en no... ningún momento la intención. Sí, pero yo no digo en la uno. Yo creo que fue a Pérez ya cuando lo adelanta, que los Red Bull empiezan a hundirse porque Ah, sí, que la sí, sí, es adelanta verdad, fuera sí, de es la verdad, es pista, verdad, es verdad, es verdad. sin sanción. Porque cuando sancionarle está ya Pérez a 7 segundos y Leclerc también le ha pasado a Pérez. Sí, pero le Es tienes que que va un meter poco en 5 retraso. segundos. Le tienes que meter 5 segundos, me da No, igual. no, no, pero lo siento mucho, la sanción de los 5 segundos me empieza ya a parecer absurda. O sea, Hombre, me es parece absurda que a porque... Pérez le metan 5 segundos por estampar a Albon, por apartar a Albon, por joderle a Albon los puntos, me parece también absurdo. Claro, O claro. sea, 5 segundos por esa acción me parece injusto. Le, O sea, le, le costó hay lo que, mismo. Sí, obviamente, pero le costó lo mismo, perdona que te corte. Le costó lo mismo sacar a Albon de carrera, más que le deberían haber caído otros 5 como mínimo por lo que le hizo a su noda. Lo mismo que con Fernando Alonso. Fernando Alonso que parece que pesan más las notas del director de carrera que, que, que ser un buen piloto, ser un piloto limpio. Es que aquí hemos normalizado ya tengo el interior, es mi curva. Y y no es así. no es así. Es que eso lo hemos dicho muchas veces. En fin, tampoco vamos a darle muchas más vueltas al tema de los comisarios porque es que no va a No, no, cambiar. sí, sí. No va a cambiar. O Sí, sea, no va a cambiar. O sea, al 5 final segundos. me parece Sí, pero 5 segundos es para una sanción leve. Para eso tienes los 10 segundos. El drive-thru. Yo que sí, métate una de 15 segundos. Pero Hamilton, por ejemplo, por adelantar fuera de pista a Pérez, le metes 5 segundos. Y si se está jugando la carrera, pues mala suerte, pues hubiese llegado igual, seguramente. En el caso de Hamilton sí veo bien los 5 segundos. El problema es que con Pérez me parecen inconcebibles. Sí, Porque pero es es que que se quiere a meter en una Hamilton no curva le donde. sancionaron. O sea, a Hamilton no le sancionaron. Sí, ya, Y ya. a Pérez le sancionaron con una sanción que no le correspondía. Es decir, a cada uno le quitaron 5 segundos más de lo que le quedaba. Porque 10 segundos por apartarlo, porque al final le jode la carrera, pero. O sea, al final Singapur y en esa curva, pues pasa lo que pasa. 10 segundos sí lo hubiese visto bien, que sí existe esa sanción de 10 segundos. Un drive-thru lo hubiese visto demasiado, pero Sí, tampoco es descabellado. bueno, es que los comisarios son así. O sea, tampoco vamos a darle mucha vuelta más porque con los comisarios tenemos 7 podcasts para hablar de ellos. Pero desde luego me parecieron insuficientes. Muy insuficientes. Y ahora vamos a abrir el melón
por el que hay mucha gente que ha venido aquí, y es Aston Martin. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quieres que empecemos metiéndole palos al Lance Stroll? Para mucha gente, para nosotros son 2 personas. Que A somos ver, tú y yo yo cuando es lo que... redeamos. Sí, yo es que, perdona que me he salido, estoy buscando un caramelo o algo para toser menos. Bueno, Yo es que yo... de Stroll paso de Vamos a hablar. empezar Yo por... lo siento mucho, ya he dicho todo lo que tenía que decir de Stroll. Si Lawrence Stroll es tan bueno en los negocios como dice, sabe que su hijo le está costando más dinero del que le puede llegar a dar. Ya Vale, está, eso es así. voy a replicarte... Voy a replicarte eso y te voy a decir una cosa. Y voy a contar luego una cosa que sí quiero decir de Lance Stroll, que no le involucra a él directamente. La realidad es que Lance Stroll no va a estar en 2025 ya seguro. En 2024, viendo tal y como está ahora mismo el percal, lo mismo se lo fulminan. Pero la realidad es que recordemos que Lance Stroll es accionista mayoritario, pero no es propietario como tal. Es accionista mayoritario, es decir, es el que más poder tiene. Pero no, o sea, él no dice sí y la cosa sucede, sino que tiene que convencer a una serie de inversores. Y acaba de empezar una colaboración con Honda. O sea, está empezando a juntar muchos inversores que están sumando mucho poder que puede contrarrestar a Lawrence Stroll, y lo de su hijo ya está pasando de castaño oscuro. O sea que Lance Stroll tiene las horas contadas, que se dedica a jugar al tenis y que pierde 6-0, 6-0 contra Carlos Alcaraz. Eso es otra cosa que va a pasar en algún momento. Otro, ¿Vale? otro Porque Lance cojones de Stroll va a toro. Encima murciano. entonces, eso va a pasar. Pero desde luego es cuestión de tiempo. O sea, Lawrence Stroll hasta ahora había financiado la carrera de su hijo, pero el problema es que se ha metido en un proyecto que necesita de inversores, por mucho que sea una persona muy rica. Y esos inversores no van a permitir que su hijo siga destrozando coches a diestro y siniestro y estampándose en curvas. Ya no es eso, Entonces, cerrado ese capítulo... eso ya no es destrozar el coche, es el rendimiento. O sea, en Zambor, Sí, Fernando Alonso hace quinto, hace podio, segundo, o sea, podría haber ganado la carrera, podría haberse colocado delante de Verstappen. Si en la primera vuelta para intermedios se coloca primero. Y aún así, y con todo eso, Stroll no pasa de Q1. Que yo lo he dicho muchas veces, Stroll es capaz de lo... Stroll es como Andrea de Cesaris. ¿Sabes quién es? Andrea de sí. Craseris. Es un... Andrea de Cesaris era un piloto que no era malo, pero que no daba el nivel suficiente para la Fórmula 1. Hizo una pole Andrea de Cesaris. Estuvo a punto de ganar una carrera. Hizo vueltas rápidas. Hizo podios. ¿Pero tú por qué recuerdas a Andrea de Cesaris? ¿Por qué se le recuerda? ¿Por ser Andrea de Cesaris o por ser Andrea de Craseris? Es que Andrea de Joder, por un Cesaris segundo. es... ¿Eh? Si quieres búscalo, Vale, por un es segundo. el piloto con más abandonos en la historia de la Fórmula 1. Ha destrozado coches de todas las maneras posibles. Stroll, obviamente, está en otra época en la que, bueno, pues no ha destrozado tantos coches. Porque o sea, que destroce un coche de Stroll es raro. Pero ya solo en la forma de conducir que se le ve, siempre va, desde que llegó a la Fórmula 1 va cuadrado. O sea, mueve el volante siempre muy brusco. Tú lo comparas con cualquier otro piloto y va siempre muy brusco. Se le ve, nota que no va cómodo. Y de igual manera que en Long Beach del 82, Andrea de Cesaris se inmoló contra un muro, pues en Turquía 2020, que es cuando debería haber ganado Stroll, se inmoló él solo. Le inmoló su talento. Ahora, Stroll es un grandísimo piloto. Si Stroll dice, venga, vamos a sacar el hipercar que tanto se rumoreó de Aston Martin, venga, vamos a dar el paso, como está haciendo Ferrari y tal, para el límite presupuestario. Pues Stroll sería un grandísimo piloto en Le Mans, porque hizo unas... No me acuerdo en qué año fue en Daytona que hizo una salvajada de carrera. Ahora, como muchos otros pilotos que son buenos pilotos, no da el nivel para la Fórmula 1. Y el problema de Stroll es que ha sido guarrete en la pista. Sin ir más lejos, lo de Alonso el año pasado en Austin. Y claro, siempre ha tenido al lado a Pérez. Que Pérez es un pilotazo. Y Pérez da el tope. Siempre estuvo detrás de Pérez. Era rara las veces que estaba delante de él.
su primer compañero fue un Felipe Massa retirado y después Sergei Sirotkin. O sea, es que paso de ponerme a comparar con ellos. Pero él ha sentado al lado a Fernando Alonso. Y me parece perfecto este enlace que haces para, imagino que habrás visto el vídeo de Fernando Alonso y Sergio Pérez hablando de Lance Stroll No, no lo he visto. en la previa de la carrera. ¿No lo has visto? Buah, Es que es oro. yo tengo que reconocer una cosa. Yo pensaba que la carrera era a las 3. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a ver la carrera digo, va Carlos primero, ha mantenido la pole. Van todos con duros. La vuelta 34. Entonces la primera parte me la he tenido que ver a resúmenes y a tragapavo y no... O sea, Bueno, tú pues mismo sabes que en el esto, tío, no he tenido tiempo para nada. Sí, soy consciente. Pues creo que es en el Drivers Parade, van andando Fernando Alonso y Pérez, y le pregunta a Pérez, oye, buen golpe el de Lance, ¿está bien y tal? Dice, sí, Alonso, está un poco dolorido, pero está bien. Y dice, entonces, ¿por qué no corre? Dice, pues bueno, pues va último y tal, sale último y tal. Entonces, si puedes buscarlo luego cuando caemos, pero vamos, si viene a ser un poco, no le apetece correr. O sea, está último, le duele un poco el cuerpo porque se ha metido un buen viaje Sí, es que además y no tiene ganas de correr. Este viaje que no venga a grabar lo que se hizo a principio de temporada. Acuérdate que se perdió los test de pretemporada por una caída y quieras que no... Mira el año pasado Fernando Alonso que corrió con una lesión en la mano media temporada. Y esto... o sea, el golpe es tremendo. El golpe, lo hemos dicho Sí, de risas, de que nunca hemos visto un accidente así. Ahora, es que se va largo en la curva. Pisa el piano. Y cuando está pisando el piano, además, con la forma que tiene él de conducir, que es tan brusco, le bota el coche. Es que ahora mismo sigo sin saber cómo le bota el coche ahí. Le bota el coche, se le escapan las manos y ala. Se pega una toña seguramente a 200 por hora. 200 y pico por hora, porque las dos últimas curvas de Singapur son rapidísimas. Sí, se van a fondo. Se van a fondo. Casi. En la O primera sea, hay que empiezas levantar un poco, acelerando. pero... Sí, la primera no. Bueno, ahora te diría que viniendo... Sí, hay que seguir levantando. O sea, viniendo en 2019 había que levantar. O sea, que ahora seguro que hay que levantar igualmente. Pero bueno, haya que levantar, haya que frenar, haya que levantar o no. Es que o sea, es la forma de conducir, que ya venía, como viene él cuadrado, además él va cuadrado, va girando así. Luego contravolantea, cuando contravolantea también va cuadrado. Se mete mal, se mete cuadrado. Le bota el coche, se le escapa la mano. Es que es un resumen de Stroll. Es decir, ese accidente, esa onboard, además, el accidente es en vivo. El accidente lo vemos montado encima sí, lo vemos de la cama, encima del coche de Stroll, montados. Yo cuando lo vi ya digo, arrea. Y ya cuando vi el accidente es que no me extrañó. Y yo he sido muy duro con Stroll, acabo de romper una lanza por él. Tú eres ahora mismo testigo de lo primero y de lo segundo. Pero no, Stroll no puedes tener un equipo ganador con Stroll. De piloto. Puedes dejarlo si quieres. No lo sé, puedes mandarlo a algún programa de Aston Martin de GT3 o de lo que sea y tenerlo de piloto reserva, como está un poco Giovinazzi en Ferrari figurando. También puedes darle un papel dentro del equipo con enchufe, algo así. Pero ahora mismo Stroll en la al pista cementerio pinta de un poco. pilotos de la Fórmula 1 que diga la Fórmula E. ¿Qué? Al cementerio de pilotos de la Fórmula 1 a ver que diga la Fórmula E. A ver. Pero bueno, sabes que en el momento en el que tu compañero de equipo se está mofando ya de ti, es que ya es un nivel que sí es verdad que es Fernando Alonso, que Fernando Alonso para esto también Sí, y hay además que es un darle poco como... aparte. Sí, pero es un poco como hablamos también los españoles. Españoles hablamos así, en plan, bueno, pues está, pues no querrá correr. Y seguramente lo hizo sin maldad, lo hizo por echarse una risa sin maldad. Sí. Más que nada porque es el hijo del jefe y cuidado con Lawrence Stroll, ¿eh? Sí, pero vamos a abrir ya el melón si quieres de qué le pasó a Fernando Alonso. Porque sí es verdad que yo he visto imágenes que, con nula idea de ingeniería Fórmula 1, se ve algo que no está del mismo color en el brazo de la suspensión del Aston Martin, y en la cámara on-board se escucha un ruido raro en la vuelta 2. Sí. Y a partir de ahí, cada uno que diga cuánto quiere perder, porque como Aston Martin no ha dicho nada,
que si perdía mucho, que si tal, que si cual. La realidad es que acabó último, fue incapaz de adelantar a Pérez, le pasó con... O sea, es un fin de semana, yo creo que el peor de Aston Martin y de los peores que le recuerdo a Alonso, más allá de que pueda tener la excusa de esa carcasa del brazo de la suspensión. Y eso que Alonso empezó siendo el viernes el que mejor ritmo de carrera tenía. Era el mejor de toda Sí, la es parrilla, el que mejor ritmo tenía. Y tú decías, bueno, pues ya está, pues al final Aston Martin también muchas veces los viernes. Pero yo creo que hay una cosa clave en todo esto de que estamos hablando de Aston Martin. Eh, en Mónaco tuvieron la oportunidad, Singapur yo creo que es con Mónaco. Creo que lo he dicho también de algún otro circuito, pero seguramente Singapur con Mónaco a nivel de circuito urbano son los dos más peculiares que hay en toda la temporada. Pero un coche tan basado en un Red Bull, cuando te meten una directiva con calzador que va en contra de los Red Bull, pues beneficia a Mercedes, a McLaren, beneficia a Ferrari. Pero si están perjudicando al equipo del que viene Mike Crack, del que en base a lo que se ha construido, pues si pilla Red Bull tú acabas pillando también. Y yo creo que eso es una de las claves más importantes. Todo lo que vaya en contra de Red Bull va en contra de Aston Martin. Y eso tiene que tener, yo creo que tiene que tenerlo en cuenta la gente, porque son coches, se cachondeaban al principio de la temporada. Al principio de la temporada, el Aston Martin, el Red Bull verde. Yo creo que es algo que tenemos que tener ya asumido. Si meten algo para perjudicar a Red Bull, Aston Martin va detrás. Quizá de mayor, de menor manera, no se sabe muy bien todavía, porque al final Singapur es especial. Vamos a ver. Perdón. Perdón. Vamos a ver en Japón. Pero yo creo que una de las claves más importantes es esa. Es decir, Alonso tenía algo colgando en el coche, porque eso. Ahí había algo raro. Pero ya viene de Italia que no, el coche era inconducible. Y en Singapur igual. En dos grandes premios en los que la normativa ha jugado en contra de Red Bull. Y la gente, yo creo que esto ya tiene que tenerlo claro. No sé si lo compartes conmigo. Pero Aston Martin, Sí, tan sí. basado en un Red Bull, si perjudicas a Red Bull, ¿quién va detrás? Aston Martin. Sí, 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 eso lo compro. Porque al final el discurso de principio de temporada, incluido de Red Bull, era Aston Martin nos ha copiado prácticamente todo, es un Red Bull pintado de verde, que era cuando Alonso estaba encadenando podio tras podio y ahí todo el mundo decía, no, es que han copiado a Red Bull, no tiene tanto mérito. Pues si ahora están perjudicando a Red Bull, también hay que contar la parte mala, y es que Aston Martin va detrás. Luego ya pues entraremos en las suspicacias esta que ha habido del alerón flexible que ha perjudicado a Aston Martin, que era lo que más propio que tenía y que le había dado también un plus y Sí, demás. pero yo eso no lo compro tanto porque era un coche con muchísimo drag. Sí, bueno. El caso es que la realidad es que en Singapur ha sido una hostia de realidad Sí. para ¿Y sabes, muchísima gente. sabes qué es lo más duro de todo? Que lo hemos hablado toda la temporada. Cuando falle Red Bull hay que estar ahí. En Mónaco tuviste la oportunidad y la desaprovechaste. En la Fórmula 1 no hay Pero segundas oportunidades. Muchas veces. Sino que se lo el propio cuenten a Alonso Clay lo dijo, Regazzoni. el propio Alonso lo dijo el sábado. Lo dijo este fin de semana, parece que va a ser el que va a fallar Red Bull y no somos nosotros los que lo vamos a aprovechar. Luego acabó muy enfadado el domingo, que no querían hablar. Pues bueno, poco más hay que comentar realmente. O sea, la realidad es que es el peor fin de semana de Aston Martin, con un piloto viendo la carrera desde el box y el otro acabando último. Pues duro, es bastante duro. Y a ver Japón, porque. Bueno. Sobre todo con Stroll. A ver qué pasa, a ver si suben a Drugovic. O qué hace. No pueden tener el coche parado en el box. Yo creo que sin nada, o sea, sin lesión aparente, ¿sabes? Eran dolores lo que tenía Stroll. Yo creo que sin lesión aparente no habrá ningún problema en que se suba en Japón. Bueno. No sé si es mejor o peor para Aston Martin, pero ya lo iremos viendo en Japón. Bueno, ¿Sabes quién no tuvo problemas? Bueno, no sé si quieres decir algo más de Aston. no iba a cambiar de tema. No, pues te lo voy a cambiar. Creo que vamos a hablar de lo mismo. Don Liam Lawson Parera. Señoras y... Lawson.
Te lo mereces. Fin de semana. O sea, ha colado ese Alfa Tauri que no se había colado en ninguna Q3 en toda la temporada en su tercera carrera. En Monza hace un carrerón. En Zandvoort se encuentra un pastel enorme. O sea, se encuentra con que Ricciardo se lesiona un viernes. Te tienes que montar el sábado en un coche, en uno de los últimos coches de la parrilla, que no es que sea fácil de conducir, en el circuito permanente más difícil de toda la temporada, porque eso no lo hemos podido hablar, pero Zandvoort es Zandvoort. O sea, Hungría se hablaba de que era el Mónaco de la Fórmula 1 permanente, pero Zandvoort está a otro nivel. O sea, Zandvoort a nivel de circuito permanente es el más difícil de largo, bajo mi opinión. Con la lluvia, con, con todas las condiciones cambiantes. Te desdoblas de Verstappen, que era el primero que había adelantado en toda la temporada Verstappen. Luego haces en Monza un fin de semana espléndido. Y luego llegas aquí, echas a Verstappen en la Q3 y puntúas. Sí que es verdad que es un poco porque, bueno, se inmolan a... lo diré, a Albon y se inmola a Russell. Pero hay que estar ahí. 2 puntos. Entre Ricciardo y De Vries suman la friolera de 0. Bueno, es más, gracias a los 2 puntos de Liam Lawson, ahora Alfa Tauri tiene más puntos en el Mundial de Constructores que pilotos han corrido esta temporada para ellos. Sí. O sea que es un gran trabajo de Alfa Tauri y de Helmut Marko, otro más. Pero sí, yo también quiero aplaudir la verdad a Liam Lawson. Me da mucha rabia porque tienen toda la pinta de que no va a estar el año que viene, de que va a ser su nueva Ricciardo la pareja. Y me da muchísima rabia porque yo la verdad es que hubiera apostado por Liam Lawson, no por De Vries este año. Y fíjate que le está empezando a perder la fe, porque es más, la última carrera de Liam Lawson en Japón fue liándola pardísima. Montando en un accidente que flipas, diciendo que estás haciendo Liam, y de repente se lo colocan ahí un sábado y tú dices, va Lawson directo contra el muro en la peraltada, se lo va a comer, la 3 va a acabar de haciendo trompeando y tal, y ahora resulta que parece la reencarnación de Ayrton Senna. Sí, a ver, algo cambia, cuando todo esto pasa algo cambia. Lo mejor es... el mejor ejemplo es lo que pasa el año pasado lo diré. Este año con De Vries. El año pasado con De Vries en Monza. De Vries puntúa en Monza y pues, un efecto mariposa que llega hasta el día de hoy. Porque en TikTok se monta la gente unas milongas de efecto mariposa que te cagas. Todo empezó con una gastroenteritis de Alexander Albon y acaban en la victoria de Carlos Sainz, que tú dices, pero ¿cómo hemos acabado aquí? Pero es lo que... Yo creo que sí puede tener una oportunidad después de todo esto. Y va a correr además en Suzuka. Y en Suzuka ya ha corrido este año. Ya, pero es que si van a renovar a su Noda, este es el sitio. Sí. Ahora. Es que claro, Ricciardo también tiene mucho nombre. Es que es difícil porque si retiene... Es que ahora mismo no hay ninguno para subirlo a Red Bull. No te vas a cargar a Pérez. Ahora yo soy, por ejemplo, Williams. Y estaría con la caña preparada con Lawson. Ya tienes a un piloto Red Bull, ¿qué más te dará tener otro? Y además después de lo que está demostrando. Claro, y viendo el rendimiento de Sargent, que tiene pinta de que no se come el roscón en Grove. Sí, pero yo creo que Red Bull no, o sea, como no parece ser que tenga la decisión tomada, yo creo que no quiere soltar a nadie. Y de hecho yo te diría que de los 3 soltarían antes a Tsunoda. Porque ya lo han testeado, ya han visto más o menos dónde está su techo, que sigue insultando a su ingeniero, que pobrecillo ya tiene que estar yendo al psicólogo todos los días, etcétera, etcétera. Yo la verdad la pareja que haría sería Tsunoda Lawson, porque para mí Ricciardo ya, por muy buen piloto que ha sido y que estoy confiado en que es todavía, su tren de la Fórmula 1 ya ha pasado, ya que se dedique a otras cosas. Pero claro, a Ricciardo lo han metido con calzador en el Alfa Tauri. O sea, desde el momento en el que vieron... O sea, lo ficharon en plan de jajas, diciendo, pues mira, lo tenemos aquí otro más que nos ayude con las pruebas y tal. Vieron que en el simulador lo hacía bien, hizo un test y lo hacía bien y se cargaron a De Vries porque se lo querían cargar y fuera. Acá ahora, yo es que a Lawson a mí ahora mismo me parecería el primero que firmaría en Alfa Tauri. Es la realidad. Sí es verdad que es vivir del momento, pero es que lleva 3 carreras en la Fórmula 1 en un contexto muy difícil y en las 3 te podría decir que actúa de sobresaliente.
Entonces yo, por mí, chapo por Liam Lawson, de aplaudir. Y bueno, me parece bastante increíble. Es más, tengo aquí gente que tiene menos puntos que Liam Lawson, Logan Sargent, Nick de Vries y Daniel Ricciardo. Sí, y veremos. A ver, no lo sé, es que sería una desgracia que Lawson con todo lo que está haciendo no llegase. Claro, Tsunoda te está empezando a responder y está tirando del carro cuando se fue Gasly. Ricciardo... O sea, la lesión de Ricciardo les ha venido como el culo. Porque ellos tenían el esquema para mantener a Ricciardo ahí. Para meter presión a Checo y tal. Y al final se han encontrado con que ahora tienen 5 pilotos para 4 coches. Sí, se han encontrado un marrón curioso, cuanto menos. O sea, ahora mismo está en la situación que está KTM en MotoGP. Totalmente. Es exactamente la misma. O sea, tiene a un novato, sí, salvando las diferencias obviamente, pero tienen a un novato que lo está haciendo de locos y que lo tienen... O sea, es que realmente lo tienes que meter por rendimiento, sí o sí. Pero es que tienes comprometidos ya a los otros dos. Claro. Y se me antoja difícil que... Es que tanto Tsunoda como Ricciardo se me hace muy difícil que quieran prescindir de ellos. Claro. Y Muchísimo. tienes... A ver, voy a soltar una pedrada, pero bueno, yo ya solté la pedrada con Gasly y Renault en aquel entonces y al final acabó siendo. Pero ¿y si Tsunoda Aston Martin? Sí, ¿Con Honda por ahí? yo lo he pensado. Yo lo he pensado, si fulminan a Stroll, o sea, bueno, más que si fulminan a Stroll, si Stroll se cansa, si Stroll dice, mira, estoy sufriendo, llevo 2 lesiones este año, estoy muy lejos de Alonso, me voy ya. Coge obviamente a Aston Martin con la colaboración de Honda y el primero que metes a Tsunoda. Claro. Vamos, de una. Le facilitaría la vida. Pero claro, para eso necesitas prescindir de Stroll, porque a Stroll no lo van a echar. Y luego la otra O sea, opción le van a para dejar mí... irse, pero no... Sí. La otra opción para mí sería que Lawson acabase en Williams. Ya, pero es que Williams va por Sargent. He leído ahora que a lo mejor Drugovic, Mick Schumacher está por ahí seguro con la presión de Toto Wolff. Creo que ese asiento de Williams tiene demasiadas novias para que Liam Lawson se acabe quedando con él. Y bastante que Mercedes ya ha dejado pasar a Albon, como para encima de dejar pasar también a Liam Lawson. Ya, pero bueno, ahí la opción puede estar ahí. Al final, tampoco sería descabellado pensarlo. ¿Sabes quién ha sido el campeón de la IndyCar? Este también giro random y obviando el punto de Don Kevin Magnussen Parera. Es que quiero terminar el programa con eso. Con una ovación en pie. Con una ovación en pie. Vale. Pero me has jodido la sorpresa, tío. Bueno, se puede hacer si total nadie está escuchando esto ahora mismo ya. Sí, ya. No nos estamos escuchando ni nosotros. Joder. Sí, sé que ha sido campeón de la IndyCar. Me suena porque me parece que ya tenía un título por ahí. Sí, uno menos. Un punto para el nano. Una auténtica salvajada lo que hace Palo. Y no gana en la. O sea, gana ganando en Portland y no gana en Laguna Seca porque le sale un pacecar a destiempo. Pero ¿cuántos años llevaba sin decirse la carrera? O sea, en la última carrera. O sea, sin decirse el mundial en la última carrera. 2005 creo que era, ¿no? O algo No, así. más 20, O sea, era una 20. burrada. Eran 20 largas. No, 20 era largas, década no. de los 2000. Era década de los 2000 segurísimo. Pero principio de los 2000. Sí, era principio, pero Principio de década de los los 2000 2000 porque la seguro. cifra pasaba de 20. La cifra pasaba de 20 años. También vamos Sí. a decir, Bueno, vamos pues- a decir una cosa. Es un poco normal porque hasta hace no mucho la última prueba puntuaba doble. Entonces crees que eso también hace. Sí, eso lo vimos en 2014, que Rosberg no hubiese llegado en la vida a luchar el mundial a la última carrera, pero sí lo hizo porque la puntuación era doble. Pero más allá de eso, es que la temporada de Palou es una salvajada. Sí. Más Es una allá de líos salvajada, o sea, legales que parece que le pone. Bueno, sí. Ojalá lo tengamos algún día que nos explique su gestión de todo esto que ha pasado en los últimos 2 años, porque ahí hay muchos interrogantes y nadie tiene una respuesta clara acerca de nada de lo que ha pasado. A ver, eso Pero yo creo que es muy fácil. Se ha visto sin opciones de subir con McLaren a Fórmula 1 y les ha dicho que no va a seguir perdiendo, creando tensiones entre Ganassi y Zak Brown. Porque vamos, ya te digo pero yo que sé eso. Ya, bueno, pero habías firmado ya con ellos. No sé. O sea, hay algo que A ver, es un lío monumental. deberíamos. Sí, Pero... es un lío monumental. Me parece una gestión un poco rara por parte de Palou que bueno.
A ver, ha Tampoco despedido. quiero entrar, la verdad. Sí, ha despedido a los representantes que tenía creo que un grupo monegasco o algo así representándole cuando llegó a la IndyCar y le ha vuelto a coger el japonés que le llevó a la IndyCar. O sea, él está en la IndyCar porque hizo un temporada en la Super Fórmula, se lo llevó a probar a Barber y corrió un año, creo que fue con Dale Coyne. Y fue el japonés y creo que ahora ese es su representante otra vez. Pero bueno, más allá de líos legales que lo que he dicho, es que la temporada es una salvajada. Sí, sí, o sea, fíjate que o sea, los únicos que he visto a su nivel ha sido New Garden en óvalos, que con eso no te da, en indicar obviamente, y Scott Dixon en esta parte final, ya cuando Scott Dixon era prácticamente el último candidato, me refiero de los 7 que tenía disputándole, pegó una reón final, pero en el resto del tiempo es que, o sea, es que no he seguido la temporada de indicar tan encima, pero cada vez que iba mirando es que era Palau superior en todos. O sea, en todos los circuitos era superior, siempre estaba ahí arriba. O sea, de repente siempre veías que alguien se quedaba fuera del Fast 12, de los favoritos, del Fast 6, y ahí siempre estaba Palau. Una tras otra, da igual, óvalo, circuito urbano, es que daba igual. Estaba Claro, es siempre. que Y al el final tema. eso. El tema de. Es que solo le he visto sufrir esta temporada, más allá de lo de Toronto, que se le descolgó el alerón y llegó de milagro. Llegó porque la pintura sostuvo el. No sé si viste la imagen, estaba sosteniendo la pintura del Sí. alerón. Eh, Solo le he visto sufrir en Gateway, en el último óvalo, que era una carrera que debería haber ganado New Garden y se inmoló contra el Mm. muro. Y ahí ya te gana Dixon, vale, sí. Cuidado que viene el coco, porque Dixon no es moco de pavo. Pero tu rival se ha inmolado contra el muro. Es la única vez que le he visto yo sufrir este año a Palou, de verdad, esto de ir a salvar los muebles, pero en plan que sea lo que Dios quiera. Que me vale un séptimo, un octavo. ¿Cuántas carreras son en indicar? 16, 17, si no me equivoco. Una 16 o 17, pues es más o menos, o sea, se puede asemejar a lo que está haciendo Verstappen. Sí. En San Petersburg no le fue bien. Luego en Long Beach creo que hizo segundo, tercero, ya lo hizo bien. Barber, un safety car fuera de tiempo le costó la victoria y el podio. Y a partir de ahí llegó Indianapolis. La lástima fueron las 500. Es que todavía duele. A ver, sí. Sí, esa espinita sigue estando otro año más, pero porque al final las 500 son las 500, pero bueno. Chapo por Alex, otro temporadón espectacular, mejor que el de 2021, obviamente, mucho mejor, mucho más sólido, mucho Y más eso que en 2021 campeón. Lo bordó, ¿eh? Sí, El sí, sí, pero vamos, 2021 no era tan superior, pero oye, con mucha superioridad y vamos, clarísimo favorito al tercero el año que viene. sí, porque además es que Chip Ganassi ha roto una regla de oro. Chip likes winners, como se dice, a Chip Ganassi le encantan los ganadores. Ahora bien, él no suele hablar mucho de pilotos, quién va a venir, quién va a anotar. Gana el título Palou y dijo, el año que viene va a estar Palou en mi equipo. Y eso no es algo que suele hacer el Chip, para que nos hagamos una idea. Ahora, Chip, llévatelo a Alemán en un cochecico de esos que tienes de ahí del MDH, a ver qué hace nuestro Alex. Imagínate un equipo con Dixon y Palou. Y un balance of No, performance no bien hecho. tardarán. No tardará. De hecho, con la puerta de la Fórmula 1 cerrada, probablemente Palo ya empiece a explorar Sí. A ver, yo creo que otros este año no se lo han entre llevado ellos. a Alemán seguramente porque todavía estaba con McLaren y eso quieras que no. Sí, eso sí. Obviamente Es peligroso. Pero condiciona prácticamente el descarte. yo no descartaría ver a Palou y un equipo Dixon Palou. Uf, me pongo tontorro nada más que de pensarlo. No sé si quieres añadir algo más o pasamos al nuevo Gran Premio de MotoGP. El Gran Premio, recordemos que ya el país no se llama la India. Se llama Batán. Bazán. Barat. Barat, perdón. Es que tengo en la cabeza Bután. Tengo en la cabeza Bután y... Parecía, parecía más barato el Gran Premio, ¿vale? Sí. Sí, Es el que... Santi dice cualquier cosa, pero es barato. Sí, es Barat. Bueno, Y no ese está nuevo, tan lejos. y ese nuevo Gran Premio también está por ver. Sí, sí, ahora hablaremos de eso, pero bueno, que quería hacer desde este lunes, esto se sube miércoles, pues se llama Barat el país desde el 18 de septiembre de 2023. Datazo.
Para que luego digan que no se aprende en este podcast. Lástima que no haya nadie en este punto para aprender con nosotros. Y bueno, como José ha estado más pendiente de todo este tema, porque yo estos últimos días he andado loco perdido, pues va a explicar un poco esa situación del Gran Premio de Bharat, Gran Premio de la India, y qué pasa en el circuito de Wood, porque yo he leído que hay hasta serpientes en el paddock. A ver, vamos a recordar, porque se viene un tramo de podcast a repartir palos a MotoGP, a la India y a todo el que venga por delante. Entonces vamos a recordar por qué se viene a la India barra Bharat. Se viene porque es el país donde más motos se venden. Se viene porque es un país con 1,4 millones de personas. Es decir, 1.400 millones de personas. Ah, vale, pensaba que habías dicho millones, digo, no me cuadra. No, sí. Billones. 1.400. Claro, billones en inglés. 1.400 millones de 1,4 billones. ¿Vale? Entonces, esto es. Y sobre todo, la empresa que patrocina el Gran Premio y que atrae el Gran Premio es la número 90 en ingresos en el mundo. 90 que dirás tú, wow, qué lejos es 90. 90 son muchísimos millones. Muchísimos. De la divisa que tú quieras. Estamos hablando de cualquier empresa en el mundo. Cualquier empresa No de en el mundo, motos la en número específico. 90. Que en este caso creo que, si no me equivoco, es de gas y cosas así por el estilo, de energía, vamos, básicamente. Vamos, que ¿Vale? Estos son 90, los motivos por los que se va a la perdona India. que te corte un momento. Creo que quede claro, Sí. 90 en la misma hoja en la que tenemos McDonald's, Burger King y compañía. Vale. Entonces, partiendo de esa base, vamos a recapitular todo lo que está pasando ahora mismo en el Gran Premio de la India. El circuito, hoy estamos grabando a martes, se tienen que empezar los entrenamientos libres el viernes, no tiene la homologación oficial de que se puede correr en el circuito. Se han hecho remodelación del circuito, se ha adaptado a las motos porque venía de la Fórmula 1, estaba inutilizado ese circuito y demás. No ha recibido la homologación. Se ha visto cámaras, o sea, grabaciones y tal. Tengo miedo con la curva 1. El muro está muy cerca. Tengo miedo con la curva 1. Entonces, partimos de que no tiene homologación este circuito para correr. O sea, no tiene el certificado de la seguridad de la FIM de que es apto para la práctica del motociclismo. Siguiente. Ahora mismo en Bharat, la India, hay un virus de un 70% de mortalidad para el que no hay vacuna, para el que todavía están estudiando qué está pasando, porque ha infectado un murciélago y demás. 70%, ¿eh? 70%. Y Esto del murciélago me lo conozco. Por si no fuera poco, que es un circuito de momento no seguro y que corres el riesgo de pillar una enfermedad mortal, llega los visados, y no se los están dando prácticamente nadie. O sea, a fecha de grabación de este podcast, el único equipo entero con todo su material que está en la India es el LCR. O sea, ahora mismo, si tuviéramos que hacer la porra, hay que empujar entre Taki Nakagami y Stefan Bradl, que va a sustituir a Rins. Porque sí, hay pilotos sueltos. Por ejemplo, he visto que estaba ya Jorge Martín viajando, que Bagnaia también estaba viajando, a Quartararo se lo ha visto en el aeropuerto. Pero Aleix Espargaro y Marc Márquez han dicho que les han denegado el visado y que están ahora mismo en Madrid. Bueno, Madrid y Barcelona todavía. O sea, que me parece absolutamente surrealista. O sea, sí es verdad que hay algunos pilotos más. He visto también a Marcos Ramírez de Moto2 que está ya en la India. He visto a David Muñoz de Moto3 que está viajando. Pero a día de hoy de grabación de este podcast, que es martes, alrededor del 50% del paddock todavía está en duda. Y hay mucha gente que ha perdido sus vuelos. Es decir, Sí, que ha pero, tenido que comprar un nuevo vuelo. Estamos hablando que está en duda. En duda. Que luego hay otra parte que lo mismo ni viaja. Que ya seguro que ni viaja. Es que, de hecho, yo he escuchado rumores de varios periodistas diciendo que lo mismo el viernes hay que suspender entrenamientos. Como pasó en Argentina el año pasado. Claro, como pasó cuando el avión del material se rompió y no llegaba. Para que te hagas una idea. Pero es que, claro, ¿qué pasa? Que cuando te cancelan los visados no puedes viajar y tú tienes un vuelo pactado y programado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si le cancelan los visados a prácticamente todo el paddock,
todo ese mismo paddock tiene que buscar un vuelo. Entonces se están rifando los vuelos que hay disponibles a la India. Y también Claro, esta es una pescadilla que se muerde sí. la cola. Y el miedo del Que lo mismo... protocolo. El miedo del protocolo que se puede hacer con respecto al virus este. Porque es que no es una broma. Es un virus que no tiene curación. Y que tiene 70% de Sí, posibilidades de matarte. sí, es que sinceramente la Eso es lo situación que es a mí más. dantesca. Eso es a mí lo que más miedo me da. Es decir, es exponer. Exponer a cientos y cientos y cientos, por no decir miles de personas. Una auténtica barbaridad, porque eso, seamos sinceros. Es que eso no se nos ocurrió hacerlo con Y el COVID. ¿Por qué coño estamos haciéndolo ahora? Con todo el respeto a la expresión. porque se ve, porque al final es algo que está solo en la India, se ve muy desde lejos y no tienen la perspectiva de la gravedad. Pero a Sí, mí lo que pero sí que me la parece grave. perspectiva de la gravedad, si te están diciendo las autoridades o estás viendo que hay, pues no te metas en un país Bueno, que yo es no que puedes. no estoy, o sea, obviamente no estoy atento a la política india. O Bharati. Sí, pero a No, ver, esto es un poco no, de pero lo me que te refiero, estoy no, diciendo no, es de de las lógica. Sí, te estoy diciendo, o sea, yo no estoy atento, pero yo he leído que se han prohibido las reuniones públicas. O sea, como la concentración de gente. Lo he leído, o sea, no sé qué veracidad tiene, no estoy al tanto. Pero para que veas el nivel del que estamos hablando. Y sobre todo, me parece más grave todavía. O sea, ¿qué validez le das tú a la homologación de seguridad de un circuito cuando todo el mundo está viajando ya a ese circuito? O sea, va a recibir luz verde, 100%. O sea, es imposible que le digan, hostia, no, es que este circuito tiene esta curva muy peligrosa, esto no se puede correr así porque esto está así. Que faltan 3 días para el Gran Premio. O sea, es que me está pareciendo surrealista todo. O sea, es que te tienes que reír, pero es gravísimo. Es gravísimo. Y de hecho, lo último que he visto antes de empezar este podcast es un tuit de Dan Rosomondo, el hombre este del que hablamos muchísimo, que se iba a encargar del todo apartado de marketing, relaciones empresariales y demás, dando las gracias a todos los equipos, pilotos, medios de comunicación por la paciencia y tal, y que iban a llegar sin problema. Bueno, algún problema está viendo Dan, no nos vamos a engañar. Algún problema está viendo que Marc Márquez esta mañana subió una historia diciendo nada, me voy a salir en bicicleta que me han denegado el visado. Que esto lo subió Marc Márquez. Sí, sí. O sea, para que te hagas una idea. A ver, y también he leído Y que hay eso, serpientes en el paddock, que, bueno, a ver, desconozco la fauna de la zona. Me dicen serpientes en la India. Lo mismo son un poco, lo mismo tienen veneno. Se lo he leído hombre, lo mismo alguno. a Denk. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, el pelirrojo. A Simon Patterson. Ese. Simon Patterson. Denkmeat, que creo que ese es Sí, su arroba. en Twitter sí. Creo que se lo he leído a él lo de las serpientes. Y yo es que de lo del virus este no tenía ni idea. Y es que para mí es razón suficiente para decir, mira que usted. Pero deberían haberlo tenido hace ya un mes. Pero de hecho, Y en vez de trasladarte a la India, pues si tienes que tener ese gran premio, tienes que celebrarlo por números, pues te lo llevas a Motorland, que aquí por lo menos no te va a matar un virus. o sea, fíjate, he puesto India virus, alerta en la India por el virus mortal Nipah. También el nombre es... Vaya, se parece al. Claro, Voy a buscarlo yo también. entre las medidas que se han tomado, las autoridades han cerrado algunas escuelas de en al menos 7 aldeas del distrito de Kotkikode como zonas de contención. Es que o sea, se está haciendo cosas que se hacían con el COVID. Y mira, de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad se encuentra entre el 45 y el 70%. La transmisión me parece es que por un podría. contacto Sí. directo con animal o humano enfermo. Me Es que cada cosa que hay podría. es peor. Me podría acotar un pelín más ese porcentaje, vamos a ser sinceros. A ver, Hombre, según sí. estoy viendo yo aquí, Sí. el virus este, el Nipah, se ve que es algo común también en la zona, de que no es nuevo de ahora, que esto es un brote gordo Sí, que está saliendo. sí, que por lo visto no es nuevo, es algo que viene siendo habitual. Pero es que no lo sé, a mí me parece exponer a lo tonto a todo el mundo. Porque te pilla el virus un piloto y se te muere y mira a ver tú la gracia. Claro, esto es en el peor de los casos, es que no va a haber ni público. No iba a haber público porque lo de las entradas eso era un cachondeo. Pues ahora menos. Eso que el circuito tenía o sea, el circuito, claro, por comentar un poco de trazados, según he estado viendo,
la Fórmula 1 tenía el trazado, por ejemplo, la zona donde se tocan Hamilton y Massa en 2011, aquello mítico que estuvo Mr. Bean haciendo gestos con las manos, no hacen esa curva izquierda y luego chicane, sino que hacen una curva más cerrada a izquierdas y luego hacen la chicane. Y el curvón largo, que eran como dos vértices, hacen la parte de dentro. Si os acordáis, salía una por la izquierda, que era por donde se iba la Fórmula 1, y otra por dentro hacia la derecha. Pues hacen esa zona. Esas son las dos cosas que yo creo que han cambiado del trazado respecto al de la Fórmula 1, si alguien lo recuerda. Lo digo porque José lo está mirando algo y así aprovecho y suelto yo también estos datos que al final Sí. quieras que no son técnicos y son interesantes. Vamos a dejar también hablar de que puede morir gente. Sí. Nada, estaba investigando a ver si había alguna actualización de cosas, de los si habían llegado los equipos y demás. Yo, sinceramente, repito, la curva 1 me da mucho miedo. El muro está muy cerca. El muro está muy cerca. Sí, pero eso No parece te que voy vaya. a tener que pedir que me lo desarrolles un poco, porque a mí me resulta un poco raro, por ejemplo, que hay veces en los que se frena incluso con el muro al lado, como pasaba en Indianápolis. Ya, pero es que eso, por ejemplo, en Mugello se pidió que se ampliara un poco cuando pasó lo de Márquez y demás. O sea, esas son cosas que con el paso del tiempo se han ido viendo de que, oye, vamos a ampliarlo un poco y tal. Y sobre todo, fíjate la alcanza o sea, ¿qué velocidad se puede alcanzar en la recta de la India? Va a ser alta. En esa O sea, 300. En la de atrás más. Pero en esa van a frenar muy pronto. Se frena muy pronto. no sé. No es como la Fórmula 1 que frenaban en los 100 metros. Estos frenarán 150 200. No, no les va a dar tiempo. En la recta de atrás van a ser velocidades de vértigo. Porque esa recta creo que medía 1 kilómetro 200 o cosas así. Sí, Y hay. encima con las Pues yo creo que ondulaciones se puede esas que batir tenía. perfectamente el récord. El récord de velocidad yo creo que se puede batir perfectamente. He estado aquí echando un vistazo. Parece ser que Ducati y Yamaha han pasado el filtro. Ah, bueno. Se puede decir que han pasado el filtro. Si El Honda, Sonda, ¿no? si Honda Porque, no lo pasa, tampoco va a pasar nada. sí. Bueno, de hecho, yo aquí estoy leyendo que Joan Mir ha cancelado un evento en la India porque tampoco ha podido viajar. Aprilia también está bastante jodida. Y bueno, aquí no aparece nada de KTM. Pero bueno, que lo que estoy diciendo ahora mismo, o sea, con esta noticia me está confirmado que es el 50% más o menos. Sí, porque además, Imagino que estamos hablando de acabarán MotoGP. llegando. Estamos hablando de MotoGP. Luego que te llega allí Romano Fenati. Bueno, Romano Ferrati, si se pierde también por el camino tampoco pasaría nada, la verdad. Pero sí, Sí. estamos, o sea, si estamos hablando de MotoGP y estamos hablando de que la persona más famosa probablemente para los indios, para ti que es Marc Márquez, es uno de los que se queda en tierra. O sea, que es que esto va por el visado de que te llega y que no. Obviamente estoy completamente seguro que Dorna está trabajando muchísimo con la gente de la India para tramitar todos los visados lo antes posible y que lleguen. Pero es que me parece surrealista que o sea, que no vayan a viajar a, yo qué sé, a República Checa, Breno, que está a 2 horas. Sí, por ejemplo, Que Simon tienen su Patterson. visita. Sí, por ejemplo, Simon Patterson, estoy viendo que hace 7 horas pudo coger el vuelo hacia allá. Pues Simon Patterson, Sí, que pero yo he quizás leído es que uno de Simon los más. Patterson. Sí. Pero yo he leído que Simon Patterson ha tenido que reprogramar su vuelo. Que el primero no lo ha cogido. Ya, a ver, yo me he imaginado eso, Que pero tenía digo que que ha coger, salido hace que tenía 7 que horas. reprogramarlo. Mar Sí, Márquez, sí, estamos hablando que lo nos había podemos visto. juntar el jueves y siga en Madrid. Es que lo mismo no puede ni atender. Claro, no puede ni atender el día del Media Day. No puede ni hacerlo. Porque, que A era ver, lo que está diciendo, no nos vamos a República Checa. Nos vamos a la India. ¿Cuánto se tardará viajar a la India? ¿12 horas? ¿15? pues por ahí, uy, se va a apagar la luz. Uy, es raro. Eso es el virus este. No, qué cosa El más virus rara. Nipa. Qué cosa más rara. Pues además de Espérate. verdad, ¿eh? Bueno, sí, sigue hablando, yo voy a solucionar el problema A ver, este. puede ser que se te haya fundido la bombilla. Ha vuelto, no lo sé, se ha apagado. No sé si es que estaba. Además, me ha visto los calzoncillos ya nuestros dos espectadores. Sí, y además se ha apagado progresivamente. Sí, así, O sea, no se rarísimo. ha apagado de repente, ¡paz! Cosas que solo pasan en ingenieros de sofá. Exacto, eso es que no quiere que vayamos a la India. Bueno, A Parat.
Y básicamente eso es todo lo que tengo que decir. O sea, yo creo que bastante es suficiente del Gran Premio de la India Bharat, que todavía a 3 días de que empiecen las motos a rodar, menos. Técnicamente 2, sí. 2,5, 2,5 más o menos. Haya gente que ni esté en el país. Pero que no Algunos esté de ni ellos camino del pilotos. país. Algunos de ellos pilotos. Algunos de ellos pilotos. Bueno, pero es que al final o sea, es que al final estamos hablando en MotoGP, quizás es más prescindible algún mecánico, pero en las categorías inferiores pierdes un mecánico, pierdes la vida, porque van 4 o 5 por moto. O sea, estos viajes asiáticos van 4 o 5 por moto, no van más, porque al final es abaratar costes, que los equipos de Moto 2 y Moto 3 bastante hasta el cuello van. O sea, estamos hablando de que si pierdes uno, te joden. Entonces esto es muy serio, y sobre todo el problema de reprogramar los vuelos, porque ya hay gente que ya los ha perdido. Ay, Entonces, con lo bien cuidado, que, con lo bien que cuidado. estábamos en Motorland, que creo que se ha anunciado que vuelve el año que viene. Sí, sí, no hay confirmación, o sea, no hay confirmación del calendario, pero sí se ha dicho que se va a volver, y parece ser que la rotación esta de los circuitos de la península ibérica, que nada hay. Que va a quedar en nada. Pues es que fíjate, te has cargado Motorland Aragón para irte en la India y está pasando lo que está pasando. Bueno, y es que es moto en su momento que te lo Para. que por eso entró Motorland, 2, 3 años fuera. Ahora, habla. Es que te has quedado completamente congelado. Ah, bueno, te lo he pasado, no sé si hoy o ayer, lo del circuito de Balaton. O sea, Balaton se tiró 3 años en el calendario de MotoGP, nunca se corrió, por eso entró Motorland. Finlandia se ha tirado otros 2, 3 años, nunca se ha corrido. Kazajistán este año mira. O sea, es que MotoGP para todo es innovador, cuanto menos, poner cosas en los calendarios. Entonces, al final, renovó a Jerez y dijo que no se iba a rotar, renovó al circuito de Montmeló y dijo que no se iba a rotar. Pues al final han acabado por decir, oye, no rotamos ninguno y ya está. Claro, si es que no tiene sentido. Y además, ahora que parece que Algarve no va a volver, parece que está afuera. Bueno, está ahí en duda, porque desde luego las medidas de seguridad de Portimao cuanto menos son dudosas. Sí, porque es un circuitazo, pero algo tiene que hacerse. ¿Cómo se llama el piloto este que se me ha ido el nombre? Carlos Tatay, que está documentando Swings y su recuperación. Y Me parece brutal lo que está haciendo. se cae en Portimao, la primera curva en una carretera de estas auxiliares que no hay grava. Se pega la hostia de su vida. Silla de ruedas y se está empezando a poner ahora en pie. Esperemos. Punto 1. Esperemos que haya Gran Premio de Barat. Punto 2. Esperemos que no haya virus mortales en el paddock. Punto 3. Esperemos que lleguen todos los pilotos. Punto 4. Por favor, que no haya serpientes en el paddock. Punto 5. Que nadie se dé contra el muro de la 1. Y yo creo que ya está. Yo creo que con eso cumplimos expediente. Bueno, y no estamos hablando de la suciedad, Sí. de la suciedad que tiene que haber en la pista y de la cantidad Bueno, de sí, polvo en la carrera, sí. suspensión y con permiso, porque cuando corría allí la Fórmula 1 había una niebla de mierda, con el perdón de la expresión, una niebla de contaminación que es que no te dejaba ver. Y eso es algo que se van a encontrar Sí, sí, allí sí. este El, año. el agarre va a ser nulo, y la pregunta va a ser si llega, porque no sabemos si esta gente va a llegar o no. ¿Cuántas veces se va a caer San Lowe's este fin de semana? Sí. Hay algunos que también le han cogido gusto a esto caerse, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Y... Y a todo esto, claro, nos hemos perdido el Culebrón Márquez, que mientras que nosotros estamos aquí, entre comillas, de vacaciones, Sí, pero aquí bueno, al Mar final Márquez eso ha quedado decía en que si nada. mover para un lado. Sí, pero al final es eso. Parece que ha Bueno, quedado en nada. Queda un sitio en yo, Gresini yo y te. queda un sitio en Gresini y otro en Gasgas. Claro, yo tengo Garcás, pero en Garcás están haciendo así las bolitas diciendo vamos a ver a quién echamos para meter a Pedro Acosta. No saben si echar a Gusto, a Miller, a Paul, a quien sea por meter a Pedro Acosta. Y Pero Gresini con con la respecto a caña. Márquez, sí. Y, claro, bueno, Gresini, no, Gresini está con Márquez. Y esto te lo digo porque Carlo Pernat, que ya hemos hablado muchas veces de él, que es el manager de Bastianini, Gian Antonio, Arbolino, etcétera, es una persona que lleva 50 años en el paddock. Y más allá de, bueno, no voy a entrar de cómo es Carlo Pernat,
O sea, el que la gente sabe de motos sabe cómo es Carlos Bernal. Pero es un tío que cuanto menos de motos sabe un rato y todo lo que pasa en el paddock él lo sabe. Que una persona que lleva 50 años ahí metida conoce a todo el mundo y sabe qué rumor es cierto y qué rumor no es cierto. Y cuando salió todo esto en Cataluña de Marc Márquez, Alcresini y tal, no le dio veracidad, pero hoy he visto que, de hecho, él dijo, si Marc Márquez se va de Honda este año, me retiro como manager. Para que veas lo contundente que fue, mientras que estaba literalmente todo el paddock diciendo Marc Márquez se va al Gresini. Yo ya he dicho, lo mismo me tengo que retirar como manager. Bueno, a ver, es un hombre, si es un hombre de palabra. Yo es que no le conozco, no le conozco. Tengo que me lo has mencionado varias veces, pero no he tenido tiempo para indagar en su persona. Y de repente, así de jajas, Morbidelli a Pramac. Es cuanto menos gracioso. O sea, yo hay que recordar que Morbidelli es subcampeón del mundo de MotoGP. Que es un piloto que, a ver, pero es que entre la lesión esta de rodilla eterna que tuvo y la Yamaha, pues ha ido difuminando un poco y o sea, la gente se nos ha olvidado el verdadero nivel que tiene Morbidelli. Pero Morbidelli, cuando Quartararo estaba en el Petronas brillando, Morbidelli estaba justo detrás, pegadito a él y nadie Y decía nada. delante. O sea, es un Y pilotazo delante. espectacular. Y delante a veces también. Porque fue Y, subcampeón del mundo y Quartararo y tercero. ya, pero eso fue cuando ya Quartararo es la oficial. No, eso Pero lo fue que en yo quería resaltar 2020. con el tweet que puse, por ejemplo, Eso fue en 2020. pues son 2020 Quartararo estaba el oficial. No, el oficial estaba en Rossi y Viñales todavía. ¿Sí? Sí. No sé, pues puede ser, puede ser. Bueno, el caso es que me pierdo. Puse un tweet porque la verdad es que me hace mucha gracia que Morbidelli, o sea, aquí en este podcast hemos hablado de hasta si lo echaban a mitad de temporada a Morbidelli. Y acaba de pillar o sea, la moto más deseada y la mejor moto. Porque sí, no es la del equipo oficial, pero es la misma. Entonces es cuanto menos curioso. O sea, una persona que hasta hace nada estamos diciendo, es que este tío, vamos a ver si aguanta la temporada, si no le echan, acaba de pillar literalmente la mejor moto de la parrilla. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo de caro le ha salido esto a Valentino Rossi? Uf. Lo mismo se tiene que quedar en Ducati con su equipo algún añito más. Sí, seguramente. Y de momento Bezeki ha dicho que se queda, que yo pensaba que Bezeki iba a ir a Pramac. Y Pero porque Bezzecchi el que no cae. ha querido. Sí. Y el que cae es Zarco. Sí, es cuanto menos sorprendente. O sea, al final nadie ha querido esa moto. O sea, Bezzecchi, que yo lo entiendo, dijo, oye, si yo no voy a ir al oficial, prefiero quedarme con la gente que conozco, aunque sea como la moto del año pasado, porque me siento cómodo con ellos trabajando, etcétera, etcétera. Zarco dijo, oye, a mí en Honda me untan más y me ofrecen 2 años y yo tengo una edad, así que me voy, porque ya lo que tenía que hacer en cuanto a resultados ya lo he hecho. Y ahí ha ido gente renunciando a la mejor moto de la parrilla. Y de repente, pues, es que estaban destinados a entenderse. Sí es verdad que yo he leído mucho de que a Morbidelli ya lo tenían pactado y cerrado cuando de repente se abrió la opción Márquez, cuando Márquez se empezó a mover. Y eso al dueño de Pramac, pues mucha gracia no lo ha hecho. Pero al final el dueño de Pramac es una persona muy importante dentro del paddock. Para el que no lo sepa, Pramac es una empresa de energía y es la que suministra toda la electricidad del paddock, allá donde van. Para que te hagas una idea bueno, la que da la energía a MotoE, por ejemplo. O sea, para que la importancia que tiene Pramac dentro de MotoGP. Y que claro, que el dueño de Pramac de repente vea que puede quedarse libre Marc Márquez y se lo vaya a quedar Gresini, que en el escalón de Ducati está por debajo de ellos, pues muy bien no lo ha sentado, pero claro, como diga, entre comillas, se tenía que comer ya Morbidelli. Sí. A ver, es que te la has comido tal. Pero hasta qué punto, desde el momento en el que parecía que Márquez se movía, ha mostrado interés real Pramac en Marc. Porque yo no he leído nada. Porque no sabían que porque no sabrían que Marc se estaba moviendo. Sí, Porque pero al principio, o sea, pero si yo soy. Yo me entero de que hay Gresini, lo primero que hago es llamar a Márquez. ya, pero es que cuando nosotros, o sea, el último podcast que tenemos nosotros es Marc Márquez a KTM. Sí. Así, o sea, es que hace 3 meses nadie contemplaba la opción Ducati. De hecho, Ducati también a decir que no, 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 que no.
Y nosotros estábamos, vamos a ver KTM como lo hace aquí para colocar a Márquez. Que si echa Paul, baja Miller, etcétera, eso es lo que estábamos hablando, de cómo lo iba a hacer KTM. Pero KTM vio que o subía a Pedro Acosta o Pedro Acosta se largaba, y Ducati de repente ha cambiado su discurso a decir: Gresini es un equipo privado, ellos toman la decisión de que tener como piloto. Que eso es algo que hasta ahora no habían dicho nunca. Era: no queremos a Marc Márquez en ninguna de nuestras motos. Y ahora de repente, no, Gresini tiene que tomar la decisión. Pues, ostras, quizá ya se empezara a mover cuando viera que era imposible irse a KTM el año que viene, y de repente se abre la opción del Gresini. Yo sigo manteniendo que se va a quedar en Honda. Sigo manteniéndolo. Yo creo que también. Pero, al menos el año que viene. Pero al final yo estoy aquí en mi casa. Soy un don nadie. Y de momento Marc Márquez de la suya. Que no tiene visado. Sí. Y de momento Marc Márquez también es la suya. Pero la gente que está conviviendo en todos los fines de semana con Marc Márquez y con el equipo Gresini dice que está hecho. Luego está aquí los rumores de que incluso ha comprado el equipo para él, para poder irse etcétera. Yo ya ahí no me meto. O sea, primero vamos a ver dónde acaba y luego ya veremos cómo ha acabado ahí. Sí, porque además tú me llegaste a decir que lo mismo era Mir el que se iba a Gresini y de repente Márquez. Por esa moto ha pasado todo el mundo. Es que menos Dillan Antonio. Sí, porque realmente es o Marc Márquez o Joan Mir, o ya el siguiente que suena es Jake Dixon, de subirlo a MotoGP, pero al final el pasaporte británico ayuda mucho y demás. Y oye, Jake Dixon ha dado un paso adelante este año. Sí. A ver, yo también te digo una cosa. Pramac... En ningún momento, yo creo que ya Antonio... Sí, digo que Pramac... A mí sí Yo siempre he pensado que había una oportunidad de ver a Costa en Pramac y al final... Sí que es verdad que podía subir y tal, pero tal y como estaba la cosa, yo pensaba, digo, es que lo mismo tenía ahí la opción. Por eso KTM... Es que si Marc Márquez no tiene ya un contrato firmado con KTM es porque Ducati tocó la puerta de Pedro Acosta. Porque ahí KTM empezó... Pues, eso es otra de las cosas que... Es que como han pasado tantas cosas cuando tuvimos que dejar de grabar, pero una de las cosas era que Pedro Acosta le estaban diciendo que, oye, otro año en Moto 2 no está tan mal, a ver si así a lo mejor pues te ruedas un poco más, vas aprendiendo tal y cual. Y Pedro Acosta pues, le dijo claro, que es lo que pasa con un talento como Pedro Acosta. Claro, Pedro Acosta le dijo que tururú, y ¿qué es lo que pasa? Que llega pues, todas las marcas, en principio era Ducati, hace: hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buongiorno Pedro. Y claro, KTM me dijo: claro, buongiorno Pedro, tutto bene. Y claro, le cogió el KTM y le dijo: no, tú subes. Y Pedro: tienes a 4 personas bajo contrato, pues no te preocupes, ya nos arreglaremos, tú subes. Soy KTM, me he cargado a Remy Gardner y a Raúl Fernández media temporada. Y ese es el problema que tienen. Se ha rumoreado que a Miller le iban a doblar el sueldo por dejarse ir. Sí. Se ha rumoreado que como por dejarse va a subir ir, el número de wildcard. Por correr 10 carreras de wildcard. Claro, por eso, porque se ha rumoreado que como había 10 carreras de wildcard, se las iban a dar las 10 a gusto para que le dejase el sitio a Pedro Costa. O sea, ya ha recibido tantos no. O sea, el objetivo de KTM siempre ha sido montar una quinta moto con el equipo de aquí a Ayo. El problema es que Dorna le está diciendo que no, por activa y por pasiva. Entonces parece ser que se ha rendido con su intento de la quinta moto y está viendo ahora cuánto puede ofrecer a sus pilotos permanentes, quitando a Brad Binder, que es el único bloqueado, para echarlos. O para, echarlos no, desplazarlos. Deje jugar a KTM, muchacho. Por cierto, el MMS Oliveira ha corrido y lo ha hecho bien estas últimas carreras. Es algo. Sí, en Silverstone estuvo cerca del podio y demás. Y en Montmeló. En Montmeló también. Si no me suena mal. Sí. Han dejado correr a Miguel. Bueno, han dejado correr a Miguel. Y también esto que no nos pilló, pero merecía un Sofá Express. Don Daniel Pedrosa Ramal. Qué cerca estuvo. Estuvo muy cerca. Yo me puse la carrera cuando vi que estaba Pedrosa ahí. Pero no lo sé, es que yo lo vi. Sí que es verdad. Bagnaia, o sea, el mundial ahora mismo de MotoGP no lo hemos comentado mucho, pero está abierto. Está abierto porque ahora mismo Jorge Martín viene en una forma impresionante. Y para el que no lo sepa, a Bagnaia le pasó una moto por encima de la pierna. Que menos mal que fue la pierna. Menos mal. Y la gracia es que no se rompió nada. Sí, porque medio segundo más antes o después, apaga y vámonos. Estaríamos hablando de una calamidad.
Y el mundial está Pero abierto, el bueno, a mundial ver, está volviendo abierto a en lo de... ese sentido. Lo que estaba diciendo, que se me ha olvidado, pero bueno, así voy juntando a ver si me acuerdo. Es que el domingo creo que no tuvo opciones, pero el sábado yo creo que Pedrosa respetaba a El Ganaya. sábado sí. Creo que de verdad. Sí, a ver, también Pedrosa es que eh, no ha sido nunca un fiera en el cuerpo a cuerpo. Vamos a ser pero completamente pues sinceros. no, nunca ha sido un fiera en el cuerpo a cuerpo y lleva 5 años retirado. Sí. Que eso El es, o sea, otro, o sea, sí. Pero el el domingo, propio Pedrosa lo dijo. O sea, cuando Pedrosa rueda, Pedrosa sigue rodando los tiempos. Bueno, no, rueda en mejores tiempos de cuando estaba en activo, pero rueda solo. Entonces, claro, él no está acostumbrado a tener que adelantar a nadie. Y desde luego no adelantar a alguien que va a su velocidad o a un pelín menos. Entonces, claro, eso se notó mucho en el cuerpo a cuerpo. De hecho, la única posición que gana en ambas carreras es a Viñales y se la gana en la salida. Pero el domingo, si no iba a tener ese susto cuando iba tercero en la primera curva. Ay, sí. ay. También te digo que las lecturas que puede sacar KTM de las vueltas que se tiró detrás de las Ducati y Pedrosa No, es valen oro oro. puro. Oro puro. Valen oro. Oro, Valen oro, porque sabemos que oro Pedrosa puro es porque buenísimo desarrollando motos. ves la comparación con Stefan Bradel. Flipas. O sea, con Pirro no me voy a meter porque Pirro es una parte muy fundamental del desarrollo de Ducati. Y bueno, en cuanto a términos de competitivos, nunca ha sido Pirro un altísimo nivel ni cuando estaba en los principios de Moto 2. Pero es que la comparación son odiosas de repente ver que tu piloto probador es la mejor KTM. La mejor KTM. Si es verdad que el domingo se cae Binder delante, pero es la mejor KTM. Sí, pero es lo que te he dicho. Al final, también yo creo que un piloto de pruebas que está compitiendo valora mucho el ir detrás de una moto, ver cómo se comporta. Y además, es que era la moto de Bagnaia, que además corrí con una moto amarilla. Sí. Preciosa. Y eso vale oro. O sea, eso vale oro. Estoy seguro de que más allá del aplauso y de todo, yo creo que era la situación ideal para KTM. KTM le hubiese valido que hubiese ido detrás de Bagnaia y de... ¿Quién era el que...? ¿Era Bezeki el que adelantó Como a...? Bezzecchi y Martín estaban muy lejos. No, Pero pero sí, a era Bezzecchi, Bagnaia lo era Bezzecchi. adelantaron. A Bagnaia lo adelantaron. Iba a Bezzecchi, ser Bezeki, ¿no? Bezzecchi. Primero fue detrás de Bezeki. Y después de Bagnaia. Y todas esas vueltas que se tiró detrás, viendo cómo se comporta la Ducati, cómo se comporta la mejor Ducati de toda la parrilla, eso vale oro. Eso vale oro. Sí. Y yo lo que te dije, digo, Pedrosa, también es verdad que te lo dije un poco mal, porque tampoco tenía tiempo para empezar a discutir contigo de esto. Pero Pedrosa, entre que en el cuerpo a cuerpo nunca ha sido bueno. Vamos a... Todo el mundo flojea en algo y Pedrosa ha sido en el cuerpo a cuerpo. Y que estaba detrás de la mejor moto de la parrilla aprendiendo. Claro, llegaría con una cantidad de datos al briefing después de la carrera de, venga, mañana probamos otra vez. Sí. Y Sí, entonces, claro, pero es que yo creo tú no te puedes jugar una caída siendo el piloto con el probador líder del mundial. con el líder del mundial y aprendiendo todo lo que estás aprendiendo. O sea, esa es la visión que yo te desplacé, que te la desplacé mal, porque yo te dije que no había tenido No, ninguna o que no había querido, pero sí que es verdad, estaba muy cómodo sí, y... no, sí, el propio Pedrosa lo dijo, que decía que no quería destrozar ninguna moto porque el equipo de test, aunque estén capacitados, no están acostumbrados tampoco a tener que reparar una moto en poco tiempo. El carenado de carbono que utilizaron llegó muy justo, entonces no sé si tenía recambio, probablemente tendría alguno más, pero no no para jugártela todo el tiempo. Entonces hubo una serie de matices que probablemente pasaron por la cabeza de Dani y dijeron, pues mira, la cuarta posición ya está bastante bien. Que intentó el podio el sábado seguro, el domingo también lo intentó, pero tuvo un par de sustos y también se cortó. Pero bueno, a mí me tuvo brincando, como hacía hace A 15 ti, a mí, años. a cualquiera. Y el regalo, o sea, y sobre todo me alegra mucho por el reconocimiento que se está llevando ahora, porque yo siempre he estado en el barco de Dani Pedrosa, eso tú lo sabes, pero sí soy completamente consciente de que cuando se retiró Pedrosa, digamos, el reconocimiento que tenía está en su momento más bajo, más bajo. Y creo que ahora con su vuelta, con sus dos wildcards, tanto en Jerez como en Misano, creo que ha repuntado muchísimo la entrevista que dio a Nico Abad cuando dijo que los brazos los podía mover hasta aquí. O sea, creo que este 2023 de Pedrosa le ha hecho volver al momento de incluso cuando ganó los campeonatos del mundo. Claro, a Y me alegro mucho Pedrosa, porque vamos a ser sinceros, a Pedrosa
se le demeritó mucho en Honda. Le faltó ese mundial de 2010 o el de 2012, que en el momento clave en un mundial se lesiona y en el otro se cae. Eso es lo que yo creo que le falta a Pedrosa para estar ahí en el Olimpo. Porque Stoner, iba a decir Storer, con lo de la Vuelta a España. Stoner, Lorenzo, Rossi, Márquez, tienen algo que no tiene Dani. Ese mundial de MotoGP. Que en 2010 y en Sí. 2012 podría y era suyo. 2008, 2012. En 2010 también estaba en el mundial y se cae en Japón y se lesiona. Bueno, en Que por eso 2008, gana. cuando Por se eso, cae en Sachsenring en lluvia, que iba el líder del mundial, ese yo creo que fue su gran oportunidad junto a 2012. sí, pero en Pero bueno, 2010 también yo te me acuerdo digo, también que. Es decir, al final gana Lorenzo el mundial de 2010 antes de tiempo porque Pedrosa se cae y se lesiona. sí, bueno, eso era habitual. También te digo que aunque la Honda durante algunos años fue la mejor moto de la parrilla, siempre he pensado que Pedrosa en Yamaha lo hubiera hecho infinitamente mejor, porque era una moto que se adecuaba perfectamente. Pero bueno, son sueños mojados y húmedos que he tenido toda mi vida y que, joder, ojalá volviera. Sé que no, porque él no va a volver, pero ojalá volviera un año en tiempo completo, un año solo, uno. Y si Dani, no, va, y si no, Dani. lo veremos en el MotoGP 2024 que vamos a desarrollar José y yo. Vamos a desarrollar en Unity porque queremos No sé si ha leído la noticia de que va a empezar a cobrarle millonada a la gente que está sacando dinero del motográfico de Unity. Pero yo quiero endeudarme. Yo quiero deberle 5 millones de euros a un programa que he utilizado para trabajar. Y yo creo que con esa terrible decepción vamos a terminar el día de hoy. Me parece bien, me parece correcto. Adiós.